23 de agosto de 1971, Belmez de la Moraleda, Jaén. En la humilde vivienda de doña María Gómez Cámara aparece un rostro. Ante el miedo de la familia, es picado a las pocas horas. Pero una semana después, vuelve a emerger. El suceso se convirtió en sensación nacional. Delante de periodistas, científicos y autoridades, surgían nuevas caras. La casa ocultaba una vieja historia de muerte y oscuridad que parecía quedar retratada en el suelo de cemento. La Brigada de Investigación Criminal dictaminó que allí no había fraude. El precintado antenotario tuvo el mismo resultado. Y sin embargo, el caso se cerró con una fórmula concreta. Y nadie volvió a hablar del asunto en años. Pero ahora sabemos parte de la verdad. Todo había surgido de una orden gubernamental. Una operación que mató al misterio. Sencillamente el poder político había decidido que nos tenía que engañar una vez más y decirnos que aquello era un fraude por decreto. Pues no lo era y no lo es. Y una y otra vez la realidad que es tozuda reverdece. Que esta piedra es caliza. Entonces yo lo que había pensado era coger una parte de la cara y compararla con una parte donde no hay cara. 40 años después, Cuarto Milenio busca el final de este enigma. ¿Fraude o verdad? Esta me la voy a quedar yo, ¿eh? Vale. Las técnicas que hemos utilizado ponen de manifiesto que eso no está hecho con pintura alguna. Ninguna de las partes, ni tanto la parte de la no cara como la parte de la cara, han mostrado ningún átomo de tipo plata. ¿El por qué aparecen? Yo eso no sé si es una cuestión de aleatoriedad o de otro tipo, en todo caso escapa a mi ámbito, pero lo que sí que te digo claramente es que no aparece en estas técnicas ninguna manipulación externa. Para mi desconcierto y para, entre comillas, mi frustración como científico, no había restos de fraude, que era lo que yo buscaba imperiosamente. No lo veo, no me parece un fenómeno explicable científicamente y a día de hoy pues lo que sí podemos decir es que no se encuentran indicios de los fraudes entre comillas que en un principio algunas personas dijeron que fue como se ha realizado. Mira cómo se ve. Sí, señor, tío. Es que macho, está muy bien, tío. Ya que estamos aquí, te ha venido tu Ike y Carmen, que mi madre hicieron una señal como que estaba nosotros. Estamos aquí con ellos. Sí, es verdad que está aquí. Hola, ¿hay gente aquí abajo? Graba todo, José, por favor. Estamos viendo que se acaban de saltar los detectores volumétricos. Vamos a seguir tranquilamente. Es que solo salta de la... Madre mía. Es que no salta de la extinción. Madre mía. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Prosigue la operación Belmez. Muchos de ustedes se llevarán casi las manos a la cabeza, pero espero que ese
gesto varíe rápidamente por la cara de asombro de la que yo hago gala tantas veces. Y es que lo que nos queda es tremendo, es tremendo. Es el caso español, y creo que mundial, quizá más rotundo, más potente, más polémico, más extraño. 10 temporadas y no lo habíamos tocado en profundidad, así que no nos vamos a dejar nada en el tintero. Si a usted le interesa lo que contamos hace una semana, lo que vivimos hace una semana, usted no se lo puede perder. Tiene que acompañarme en este nuevo viaje. Pueden pensar, pero si ya se contó prácticamente todo. No. Falta la reflexión, falta el debate, faltan las diferentes posturas, falta saber qué quieren las caras de Belmez, si se van a marchar o no, qué representan, si hay algo que hacer para que todo eso acabe en paz. Y es que hablamos de paz y de guerra. Porque este segundo dossier penetra en las áreas más sensibles del tema de Belmez. Desde hace 20 años nos venimos preguntando qué puede haber detrás de estos rostros. Hemos demostrado hace 7 días que desde luego la complejidad del asunto es mucho mayor, que lo que se publicó en su día y lo que han argumentado muchos escépticos no tiene ningún valor, que a nivel científico y criminalístico las caras siguen con su rostro, nunca mejor dicho, desafiándonos, retándonos. Así que hay que buscar un argumento, un porqué. Les voy a contar una historia. Permítanme que me aproveche de unos minutos de tiempo en la noche, porque creo que es muy importante y además forma parte de mi vida. Año 2003. Llevábamos ya 10 años investigando en Belmez y aquello había caído en una especie de letargo. No se podía aportar más. Ahí había unas caras, variaban de vez en cuando, la mujer cada vez era más mayor, no había un sentido económico en todo esto y quien diga lo contrario miente. Entonces, ¿qué pasaba? Es absurdo, es un caso único, no había antecedentes, esto es lo extraño. No teníamos un caso igual, un parámetro parecido. Pero en el año 2003 llegó la bomba. Para mí una bomba. En un principio, les seré sincero, no creí en ella. Pensé que era una cosa de espectáculo televisivo. Luego, cuando tuve ciertas fotografías en mis manos, enseguida noté el escalofrío y pensé que había una pista. Lo llamamos Tumba sin nombre. Hicimos un libro, un compañero y yo, volcados con esta historia. Pero ha pasado mucho tiempo, ustedes seguramente no han podido leerlo ni se acuerdan. ¿Qué contaba esa historia? Esa historia cuenta el hallazgo de un equipo de televisión, de Canal Sur, de Flashback en concreto, al César lo que es del César. Una televisión de ámbito autonómico acudía a Belmez, pero con una sorpresa, una sensitiva. Y esto yo sé que es muy sujeto con hilos, no tiene nada de científico. Pero en aquella sesión iba a ocurrir algo asombroso. Vamos a recordar un fragmento, por favor. Año 2003, mes de febrero, ese programa, Flashback, que trataba de regresiones al pasado, Ricard Bru y una persona con cierta sensibilidad que nunca había estado en Belmez, una mujer llamada Ana Castillo, que de repente parece recrear una secuencia, una historia que nadie nos había contado. Voy a transmitirte las sensaciones de ella durante tantos años. Hay dolor. Hay dolor. Sufre. Salen porque hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Pero un sufrimiento de hace muchos años, ¿verdad? Sí. Sí, son niños. Niños. Estas caras quieren y salen y se manifiestan por algo. Tú lo vas a saber. ¿Por qué no paran de salir? ¿Qué es lo que quieren? A María. A María. A María. Y María es la que hace posible estas caras. Sí. Y a través de ella, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Ella expresa el sufrimiento y el dolor de su vida. Fueron asesinados. Una matanza. ¿Fueron asesinados? Una familia. Una familia entera. Una familia. Los niños, una niña. Un niño. Los padres. Estaban cerca de un pueblo. Un pueblo. Y los enterraron aquí. No. No. Más allá. Más allá. Evidentemente esto no es nada científico. En Belmez ha habido muchas videntes, sensitivas, personas. Algunos, la inmensa mayoría, si hiciésemos un porcentaje, salieron de allí con bastante horror. Todo lo que transmite ese lienzo de piedra, de pensamiento, de sueños, de fraude, lo que ustedes quieran, representa algo muy oscuro, que quizá pasó allí o tiene que ver con esa mirada enigmática que le hemos vuelto a ver tantas veces, hablamos con ella,
y tantas veces escuchamos sus silencios, María Gómez Cámara. Pero el mérito para quien debe tenerlo. Ricard Bru, con un método tan poco lógico para algunos, puede ser como la hipnosis, lleva a una chica que luego será incluso más detallista, ve unas cruces, ve un lugar concreto. La visión neblinosa del principio, pero llena de impacto, como han visto, revoluciona en aquel momento a toda Andalucía, todo el mundo siguió esta historia con expectación y resulta que luego fue dando más detalles. El impacto es enorme porque hay una tragedia. Imagínense cómo nos quedamos los investigadores y creíamos saberlo todo y no sabíamos nada, cuando María Gómez Cámara asegura que su familia había muerto así. Es la propia María la que identifica, y nunca se había prestado a este tipo de experimentos, le daba mucho miedo, la que dice que su familia prácticamente entera, su familia más querida, su hermana, su sobrina, su cuñado, viven una serie de escenas terribles que acaban con matanza. Pero hay más. Ricard Bru tira del hilo, esto es sorprendente, y María le comenta que solo hay una superviviente, Isabel Chamorro, de aquella familia aniquilada de forma muy especial, como les vamos a contar. Y esta historia, que no es científica, pero desde luego es emocional y brutal, nos deja a todos helados. Ricard Bru acude a esta mujer, la única superviviente, una niña de apenas meses, que vio cómo toda su familia acababa allí, en un lugar concreto, en concreto el Santuario de la Cabeza, y resulta que guarda la única fotografía de su familia muerta, una fotografía de conjunto. El impacto es enorme, porque por vez primera María confirma algo que no se había contado a nadie, y es que su familia había muerto de una forma muy peculiar. Cuando acudimos a ver el cuadro, cuando lo hace Ricard Bru, el impacto visual es enorme. A ver si lo sienten ustedes también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asesinados en el año 36, era la guerra civil. Estas caras, ella, una de las que hemos grabado en casa de María, que es exacta a la cara que se agranda. Y el rostro perfilado y puntiagudo que podemos ver en el mentón, que era la primera. Es como si se hubiera transmutado de él a ella. Esas caras, incluido esta cara, concreta y específica, y de otros que murieron con ellos, podría ser el misterio de Belmez, porque María, como medium, lo que ha hecho es producir estas teleplastias evocando a su familia. Rotundo en aquel momento Ricard Bru, pero yo, repito, creo que dio la clave que ninguno de nosotros tenía ni imaginaba. Movió los resortes psicológicos para que María contase su gran secreto. Ni su propia familia era muy consciente, ella no quería hablar de eso. Sí supimos que siempre estaba en su recuerdo. Y algunas de las caras se parecían. Nos metimos en la historia de Tumba sin nombre, muy polémica, y luego les contaré cosas que nunca se han contado sobre este libro, llegando a hacer un estudio concreto. Pero ese estudio, amigos, hoy es sorpresa, ahora sí científica. El estudio, un informe pericial científico sobre si hay correlación o no, actualizado 2014. Pero antes de eso, me gustaría que supiesen de la historia, del drama, del tremendo drama que vive esta familia. Cuando vemos que hay un cuadro, una superviviente, una familia muerta, y que parte de esa familia es María Gómez Cámara, surgen preguntas. ¿Por qué ella no le ocurre nada? ¿Se quedó en el pueblo? ¿Qué pasó? ¿En qué fenómeno de la guerra, digamos, de los que se tienen constatados, hubo una serie de muchísimas personas y muerte de niños? ¿Cómo es posible muerte de niños? Bueno, pues presten mucha atención al siguiente reportaje, porque es la vida y muerte de una familia que quizá contenga, no lo sabemos, el secreto de las caras de Belmez. María se despide de sus familiares un 18 de agosto de 1936, a las 10 en punto de la mañana. Presiente que ya jamás volverá a verlos con vida. Las miradas se cruzan y quedan grabadas para siempre en su mente. Miradas de una familia llena de mujeres, madres, hermanas, niñas. Ojos que se alejan, que la miran. Es su hermana, su cuñado, sus queridas sobrinas. Son Juana, Carmen, Remedios, Ana, la pequeña Paquita, que solo tiene 4 años. María duda. Persiguen a las familias de la Guardia Civil. Ella no es sospechosa. Por eso se mantendrá allí como una estatua de sal. Tiene más familia en el pueblo. Es un momento clave en su vida, una decisión terrible, pero su alma, lo profundo de su alma,
marcha ya en aquel carromato que ha iniciado la senda hacia la muerte. Jaén ha quedado partida en dos y la hazaña se hace dueña de la provincia. Los tiros resuenan por todos los rincones y el lugar más seguro para 165 guardias civiles y sus familias resulta ser el santuario de la Virgen de la Cabeza. A 686 metros de altura, resguardado por un paraje inhóspito de la Sierra Morena. El Frente Popular acaba tomando el control y asedia el santuario con el Batallón Jaén, compuesto por más de 12.000 hombres y tanques rusos. Arriba, en los últimos riscos, ha quedado un campamento con 1.200 personas, la inmensa mayoría mujeres y niños. Pasan las semanas, los meses, tiempo eterno donde se agota la comida de los sitiados. El capitán Cortés hace caso omiso de los mensajes del Frente Popular y no acepta su rendición. Por eso los cabezas de familia comienzan a realizar cada mañana la rebusca. La rebusca es una estampa de la guerra digna de Goya. Vagando entre las balas, arrastrándose como culebras, convertidos ya casi en alimañas humanas por la suciedad, el hambre y el asedio, Miguel Chamorro busca raíces o plantas para saciar el hambre de su familia. Le acompaña a unos metros una de las hijas mayores. Tienen que llevar algo de comer, lo que sea, a sus niñas pequeñas. Niñas que se mueren de inanición. Allá a lo lejos, entre las balas que rompen el aire, observan algo. Unos tallos, quizá algo comestible. No se resisten padre e hija a llevarse a la boca unos puñados de aquellas plantas. Están exhaustos. Miguel Chamorro piensa que la rebusca ha salido bien. Llevarán los bolsillos llenos de plantas, como si fueran bolsillos repletos de oro. Y una tímida sonrisa se les escapa en el regreso. No podían imaginar lo que se les avecinaba aquella misma noche de tinieblas. El estómago que se retuerce, las convulsiones, un vómito que aparece intermitentemente, rigidez en el rostro. Padre e hija en dos camastros, mientras bombas caen a escasos metros. Es la imagen viva de la desolación, de la fatalidad, de la guerra. El doctor Liébana, muy impresionado, sabe lo que está ocurriendo, pero nadie quiebra el silencio. En su ansia, en su rebusca, en su misión para dar de comer a los suyos, han confundido plantas de una forma mortal. Cicuta, veneno letal, eso es lo que tienen en las entrañas. Ese es su final. Isabel Gómez Cámara vio morir a su marido y a su hija. Quedaba a cargo de 6 pequeñas. Alguna, de su mismo nombre, es tan solo un bebé. En el lecho doblemente fúnebre recuerda el retrato de familia. La única foto en tiempos de felicidad, con Miguel y su primera niña.
En su rostro quizás se adivinasen los acontecimientos terribles que estaban por llegar. Ahora solo tiene una misión: proteger a los suyos. ¿Cómo pudieron sobrevivir aquellas semanas tras la desgracia del envenenamiento? Es imposible imaginar tanto horror. Día tras día proseguía el asedio. Las bombas, los tanques avanzando metro a metro, subiendo por las laderas. En uno de ellos, intentando tomar el santuario, iba el poeta Miguel Hernández. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Estas son las últimas frases que cruzaron el aire de la Casa Colomera. Era el 26 de abril de 1937. Todo parecía perdido para las personas que resistían en la montaña. Cuentan las crónicas que en este caserío perdido, la familia se encerró buscando un último refugio, buscando una salvación imposible. Entrelazaron sus brazos, se unieron en un último gesto. Así permanecieron unos minutos. Al menos 3 supervivientes pudieron ver esta escena a través del ventanuco de piedra, una escena que jamás pudieron olvidar. Isabel Gómez partida en 2, Remedios decapitada, niñas en un rosario de muerte, componiendo un cuadro de brazos, piernas y sangre. Todas excepto las 2 pequeñas, como un último milagro, Amparo e Isabel. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Amparo se ha quedado paralizada y no puede ni gritar. Entonces, en mitad de aquel infierno, ve una sombra, un guardia civil, alguien anónimo que la saca de allí a través de los cascotes y las piedras calcinadas. Ambas huyen respirando de nuevo el aire de la noche, para dar fe de esta historia de barbarie. Huyen sin creer cómo es posible tanta muerte. Huyen para ser ejemplo vivo de la locura humana. Huyen sin querer mirar atrás, para evitar quizá una última imagen de las caras de su propia familia, que queda allí. Una familia entera destruida por los horrores de la guerra. Una familia con un final, como han visto, dramático, con un grado de tragedia que es imposible de imaginar ni en las pinturas negras de Goya o una novela fúnebre del romanticismo. Yo recuerdo muy bien sobre todo la cara, claro, de la niña más pequeña, de Paquita, que se convirtió en una obsesión para nosotros, porque ustedes van a pensar que esto es una locura, pero como periodistas, en aquel momento vimos claro que algo podía tener que ver. Que esa mujer en una casa de Jaén estaba reflejando una especie de pena, quién sabe si complejo de culpabilidad. Sabemos cómo es el cerebro humano y ante cualquier desgracia nos hacemos culpables siempre sin tener la culpa. ¿Ocurría eso? Tenía que haber más factores, porque desgracias en la guerra ha habido muchas. Da igual como han visto el color, las banderas, las situaciones, desgracias humanas terribles, el horror absoluto. Había impregnado con fuerza esa mujer. Y evidentemente lo que hicimos fue comparar algunos de los rostros con las caras. Es algo arriesgado, pero los pioneros son Ricard Bru y su equipo de Flashback, que vuelven a dar, yo creo que con el kit de la cuestión. Nosotros quisimos simplemente ir un poco más allá y hacer un primer informe en el año 2003. Contamos con la colaboración de varios colegas en aquel tiempo. Fue un informe muy polémico. Íbamos a ver si tenía visos de realidad o no. Pero sí contamos también con uno de los primeros investigadores que es enviado, qué curioso, ¿verdad?, con una llamada de parte de los americanos de Rota y de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla, a la que él pertenecía, para saber qué estaba pasando en Belmez. Fue uno de los primeros policías que dio un informe para asegurar que ahí no había fraude. Salvador Ortega se prestó a colaborar con esta comparativa y a darnos su opinión. La mantiene, han pasado 11 años, muy fresca en su memoria. Y se hicieron pues estudios comparativos, entonces no se podía tener nada más que lo que teníamos, que era la cara y una fotografía. Y llegamos a conseguir un porcentaje de puntos positivos que podían ser exactamente iguales, bastante elevado. Llegamos a casi un 60%. Y eso, a mí yo dije, aquí no hay que darle vueltas a esto, lo que estamos haciendo... si existe esta coincidencia de esta cantidad de puntos, tantos en la oreja, tanto en las orejas, los ojos, en fin, todo lo que se estudió en aquel momento,
yo considero que estamos dentro de una triste realidad, pero que esta cara corresponde a esta foto. Nos causó muchísima impresión el hecho de que en un momento dado parecía que de la boca de esa cara podía estar como vomitando. Como sabíamos precisamente lo que había ocurrido y que una de las causas que podía haber causado la muerte, porque se puso malo una noche y no lo pudieron atender y además tuvo unas hemorragias bastante grandes por la boca y vómitos importantes, por lo cual suponemos que pudo ser un envenenamiento, nos hizo que pensar muchísimo. Yo personalmente pensé muchísimo en que aquel cambio, que aunque no correspondiera exactamente, o era muy circunstancialmente causal, o realmente tenía algo que ver con la comparación de la escena que a mí me contaron. Ese informe al que se refiere Salvador Ortega fue realizado para este libro, Tumba sin nombre, que tiene ya 11 años, fue muy polémico, y entonces yo le pedí al mejor especialista que puede haber para revisar todo esto desde cero, que se pusiera manos a la obra. Cómo no, nuestro querido compañero, con todo el equipo de Impeval, que ha hecho un trabajo formidable. Para mí, una vez más, sorprendente, Luis. Gracias. A ti, Iker, buenas noches. Ya te va a acabar enloqueciendo con todo esto, Luis, pero sabías que tu información era fundamental. Hemos hecho un trabajo con varios compañeros, además, efectivamente, sí, que han estado colaborando contigo para un trabajo global, multidisciplinario, desde lo que contamos hace 7 días y ahora. Lo que vamos a ver He estado colaborando con 2 compañeros, mano a mano durante estos días, con Antonio Busto e Inés Silvalde, y bueno, pues hemos llegado a las conclusiones que has podido ver en el informe. ¿Los 3 os habéis sorprendido? Sí, nos hemos sorprendido porque, bueno, una vez más, pues vuelves a llegar a unas conclusiones que en principio tampoco te las esperabas, ¿no? Vuelvo a repetir, nuestro compañero Luis Alamancos y su equipo, implicado con enorme éxito en cientos de casos, pero en algunos de los más importantes, donde ha habido investigación pericial criminalística. Y hemos querido hacer un estudio antropométrico forense. En su día, en este libro, pues hicimos unos intentos. Yo, sinceramente, siempre he pensado que eso estaba un poco cogido con hilos, en el buen sentido, ¿no?, de que algo nos recordaba esas caras y la familia, como hemos visto, terriblemente masacrada en la Guerra Civil. Pero claro, luego eso tendrá una validez. Claro, han pasado muchos años, 11, hay nuevas técnicas. ¿Y cuál ha sido el veredicto de este equipo de científicos? Vamos a verlo con una imagen, la inicial, que es que yo siempre la he tenido ahí. Quizá porque sorprende, ¿no? Y porque indigna. En un cuadro mortuorio de víctimas de la guerra, una niña de 4 años que, junto a su familia de la Guardia Civil, se protegía en el asedio del Santuario de la Cabeza. Paquita, 4 años, y con ella, y quizá, bueno, pues recordando y haciendo cierta justicia, porque quizá tenga que ver con esta cara, que es la que inmediatamente todo el mundo en Belmez pensó que se parecía. Este rostro, que ustedes recordarán que se ha llamado siempre el padre y el hijo, que realmente para la familia siempre han sido 2 hermanas o 2 niñas, y que apareció en un lejano 1975. Nos ponemos a trabajar, Luis, ¿qué encontráis? Pues encontramos unas similitudes muy claras, ¿no? Se ve perfectamente entre los ojos la anchura intercantal, como es coincidente, la altura nasal, la anchura nasal, la parte también facial inferior, la parte facial morfológica, la anchura craneal. Vemos unas concordancias que después, unidas a los puntos característicos, que también los hemos tratado de manera informática, y a la superposición de imágenes, nos da una concordancia realmente alta dentro de las 2 imágenes. ¿Hablamos de una cifra? Pues estamos hablando del orden del 94-95%. ¿Qué significa esto en vuestro trabajo? Pues, un 94% de trabajo, ¿qué significa? No que nos suene. Estamos prácticamente ante la misma cara. Trabajo científico, les aseguro que escéptico, les aseguro que viendo venir toda la información, se la hemos brindado, y eso sí, hay que decirlo, con las dificultades propias de este trabajo, porque ni las fotos son las mejores, son las que hay, ni las caras son un elemento fijo, las perspectivas son diferentes, pero la informática es prodigioso. Vamos a ver, se ha trabajado con 3D, permite recrear todo esto, que es lo que muchas veces, con identificación de cadáveres y con muchas otras historias, identificación fotográfica, tienen que hacer los especialistas para resolver casos. Así que Paquita tiene ese nivel de concordancia que a mí me pone los pelos de punta, os lo aseguro. Soñé muchas veces con ese rostro. En mi locura absoluta yo soñaba, también el compañero Luis Mariano,
que esa niña, pues no sé, fue como una especie de banderín de enganche, ¿no? Es decir, hay que llegar al final de esta historia, un final que nunca suele acabar muy claro, pero los científicos, no en el 2003, que hubo muchas críticas, sino hoy, del gabinete yo creo que especializado de más prestigio, dicen que claro que hay concordancias. También hay caras donde no hay concordancias. Sí. Y vamos a verlo. Vamos con la siguiente, porque es muy interesante, y vaya Luis, si tú lo sabes bien, me llovieron críticas que muchos no sabrán, son cosas del mundillo del misterio, porque comparamos la cara. Y lo cuento rápidamente. Hay personas que siempre, echando tierra, como con la época del diario Pueblo y lo que ocurrió, decían que yo, además personalmente yo, cosa que no es así, si me conocen un poco, habíamos manipulado el bigote de el cuñado de María Gómez Cámara y padre de todas esas niñas, 7 niñas implicadas en esa masacre, ¿no? Entonces, primero, como hemos visto antes, fue Canal Sur quien hizo esa imagen por una cosa muy sencilla, Luis, que es que parece que no se entiende. Por supuesto que en las fotos oficiales tenían casi la ordenanza de llevarlo engominado hacia arriba, pero en un acto mortuorio como estaban después de meses de asedio, no creo que hubiera gomina ahí para... Nos imaginamos a este hombre con el bigote tal y como lo recordaban sus hijas. Hay muchas personas que aseguran, además, es así, para que vean lo que hay de fondo en Belmed, ¿no? Que nosotros manipulamos la información, ajustamos el bigote, lo explicamos perfectamente y que nos guardamos las fotos donde el bigote es hacia arriba, que es la realidad. Bueno, no hay más que ir al libro Tumba sin nombre, página 47, y ver cómo publicamos las fotos. Así se resuelven las cosas. Nosotros no hemos engañado jamás. Simplemente, para no coger imágenes pertenecientes a una televisión que las haya modificado, Canal Sur, que suya es la idea y el mérito, nosotros hacemos nuestra breve comparación. Y ahora lo hemos hecho hasta más bonito, el equipo de imagen de Cuarto Milenio, y más posiblemente ajustado a la realidad. Pero esa es la historia del bigote de este hombre. Ahora, lo increíble, Luis, es que el bigote tampoco es tan importante. No, realmente el bigote es un elemento estético que aquí carece de importancia, ¿no? Otra cosa sería un retrato hablado, un retrato robot, donde, bueno, podría tener su importancia relativa, pero en este caso, en un análisis antropométrico craneofacial como el que hemos realizado, pues el bigote carece totalmente de importancia. ¿Y qué tiene importancia realmente aquí? Claro, sin embargo, sí hemos encontrado concordancias, por ejemplo, en la anchura biocular, la vemos clarísimamente, que es concordante. Nos fijamos también en las cejas, son elementos también característicos y en este caso también las vemos concordantes. La anchura craneal también es concordante, incluso la anchura mandibular también sería concordante. No tenemos algún elemento, como en este caso serían las orejas, que sí que podría ser muy interesante, pero por eso nos quedamos con una concordancia en torno también al 94,5%. Si es muy alta también. Es muy alta. Si tuviéramos algún elemento más, podríamos llegar a una concordancia mayor. Pero... Es muy curioso, Luis, porque una cosa que no hemos contado, aunque luego viene un debate de Belmez apasionante, y es que María Gómez Cámara, hasta el último día, murieron todas sus sobrinas, su hermana, bueno, se salvaron 2, pero había 7 sobrinas, su cuñado, su hermana. Al ver que se marchan, ella siempre tenía, junto a la habitación de las caras, lo digo porque es una imagen fuerte y que yo he vivido, ¿no?, una vela encendida permanentemente, todos los días de su vida, por las ánimas de sus difuntos. Es decir, mentalmente esta historia revoloteaba. Seguimos. Este es un rostro que ha ido variando también con el tiempo, que era como más angelical en un principio y que se ha ido convirtiendo en algo un poco cadavérico. Y aquí también tenemos sorpresa, Luis. Tenemos sorpresa porque, aparte de las medidas antropométricas, en este caso las superposiciones son realmente asombrosas. O sea, asombrosas. Sí, asombrosas las superposiciones que hemos realizado, y me gustaría dejar claro que las superposiciones que hemos hecho han sido siempre en modo anclaje. Yo era muy consciente de las críticas que tuvo el libro por utilizar métodos a lo mejor informáticos en modo forzado, y lo que hemos hecho ha sido todas las superposiciones en modo anclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha respetado siempre la proporción altura-anchura, o sea, en ningún momento se ha amoldado el rostro para que pudiera coincidir en mayor o menor forma, ¿no? Y en este caso nos ha dado una identificación superior al 95%, es una identificación muy alta. Es el retrato, por supuesto el retrato, la imaginación, la impronta, como quieran llamarlo, esquemática, que se corresponde con ese retrato o ese recuerdo. ¿No tienes duda, Luis? No tengo duda. Este es uno de los rostros que menos dudas nos han generado.
Realmente es asombrosa en las superposiciones de trazos la concordancia que nos da entre uno y otro rostro, el rostro dubitado y el indubitado. Estamos recordando a Isabel, la hermana de María, por supuesto a Juana, a Ana, a Carmen, a Remedios, a Paquita, a esas mujeres que mueren de esa forma tan dramática que hemos visto, casi visualizado a nivel cinematográfico con las recreaciones de nuestros compañeros, y que ahora estamos viendo si tienen que ver con ese recuerdo, una mujer muy especial en un sitio muy especial. Les aseguro, les doy mi palabra, de que al encargar, y Luis y yo nos conocemos hace un tiempo, te dije, Luis, desde cero. Y si todo esto no tiene nada que ver, yo soy el primero que dice, bueno, nos equivocamos en esto, hemos acertado en otras cosas. Así se investiga, yo creo. Me sobrecogió las primeras respuestas y el amplísimo, como siempre, informe detallado de Luis y su gente de Impeval. Seguimos porque es curioso, hay caras, o sea, que no es tan fácil que una cara concuerde con otra. Me explico. Hay caras que en un primer impacto, a mí enseguida, y a más gente, nos pareció que tenían mucho que ver, ¿no? La expresión, algo, y cuando se le somete a este tipo de mediciones, el resultado no es así. Este es uno de estos casos que tú comentas, ¿no? En un principio sí que es cierto que realmente el impacto visual que te da, pues parece que estás ante el mismo rostro, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos las medidas antropométricas, craniofaciales y la de puntos característicos, vemos ya las diferencias. La diferencia, por ejemplo, la vemos en la parte facial inferior, desde luego no coincide, tampoco coincide la anchura de la mandíbula, incluso también cuando hemos mirado la altura biocular tampoco era la misma, ¿no? Sí, es uno parámetros que son como los básicos, digamos, en cuanto queréis identificación de rostros, acudís al ABC, ¿no? Sí, efectivamente, los puntos señalados en el informe. Esta es una de estas imágenes que en un principio sí que te puede dar lugar a cierta identificación, ya te digo, muy en un principio, pero después ya cuando empiezas a analizarlo en profundidad te das cuenta de que no estás ante el mismo rostro. Eso también es un elemento cuando hay gente que dice, no, bueno, es que realmente tú haces una superposición de una cara en otra y te va a dar siempre la misma. No, es que indudablemente se ve clarísimo. En una que a ojo de buen cubero identificas. Vamos con la última imagen de este repaso dramático. A mí este es uno de los que más me impresiona, se lo aseguro. Y es una cosa como de impacto. Esa cara, la dama de la copa, que tenía esas variaciones increíbles, no tanto del objeto como de la mano, estuvo muy poco tiempo. Y estuvo en el año 81 cuando nadie iba a esa casa. Llevaban 8 años toda España pensando que era un fraude. 9 años. Ahí apareció y desapareció. Pero el peinado, el rostro, se identificaba con el de una de las hijas muertas. Aquí hemos obtenido una concordancia en torno al 92%. O sea, ya la probabilidad pasa de ser muy alta a ser una probabilidad alta. Es explicable en gran medida por la dificultad del modelo dubitado con el que hemos trabajado, ¿no? Estamos hablando de cotejar este modelo que es de perfil y que está bastante difuminado con el modelo indubitado. Aún así, hemos encontrado concordancias significativas, por ejemplo, con la anchura de la boca, también la altura de la frente, también es una concordancia significativa. Después también la anchura maxilar también nos ha dado positiva y también la anchura craneal nos ha dado positiva. No obstante, el hecho de eso, de ser un modelo difuminado y complejo, no nos ha permitido llegar a una conclusión más categórica, digamos, ¿no? Tenemos una probabilidad del 92%, que no es poco. Podemos recordar algunas caras como la familia y ustedes recuerden lo que han visto. ¿Cómo muere esa familia? Esa cara ya no está. Recogiendo una niña pequeña, otras niñas alrededor. Bueno, es el drama que parece tener algo que ver con esta historia, aunque quizá en Belmez lo vamos a debatir, no sea la única historia. Hay varias superposiciones de dramas ahí, ¿no? Luis, tu conclusión, y agradeciéndote enormemente este trabajo en el aspecto químico, criminalístico, de comparativa antropométrica, ¿cómo podrías concluir ante el desconcierto que sé que te invade hace ya un par de meses que empezó esta investigación? No sé, a nuestro público, tú como científico que sigue siendo prestigiosísimo, y yo no quiero contribuir a que eso cambie, sino que seas ayudante como ha sido para analizar muestras que tienen radioactividad, pero en un caso tan complejo como este, tú vas a los datos. Tu conclusión, ¿tendrían que ver las caras de Belmez, esas caras de Belmez, no todas, esas, con esa historia?
Los datos son contundentes y los datos están ahí. Los datos no estamos interpretándolos, son los datos que nos han dado. Y los datos que tenemos nos dice que sí que tiene que ver con esa historia. Lo dice un científico, y este sí del máximo prestigio, Luis Salamancos. Gracias. Hasta la próxima aventura, que nadie sabe cuál será, pero seguro que aprendemos, que es lo importante, como hacemos siempre contigo y con todo tu equipo. Claro, yo repaso todo esto y vienen tantas historias de hace 11 años cuando nos metimos a fondo en Tumbas sin nombre. Les aseguro que ver esas imágenes fue un impacto y lo hicimos bien o mal, yo no lo sé, pero queríamos resolver, como teníamos la sensación de hacer justicia en algún aspecto, ¿no? Quizá esas caras tienen que decir algo, tienen que clamar por algo. ¿Por qué? ¿Por qué María, la imaginamos durante años, tenía eso rondando en el pensamiento? Tan fuerte que se quedó grabado en el suelo, es posible, es que científicamente es inexplicable. Hemos contado muchas cosas en este dossier. Yo creo que queda algo importante, con gente que conoce el tema de fondo, desde el principio, que ha estado allí, que ha investigado. ¿El cerebro solamente? ¿Hay más historias terribles en esa casa? ¿Hay una conjunción de coordenadas que hacen de este fenómeno único en el mundo realmente? Y que hemos tenido oportunidad de tocarlo, quizá cuando se está despidiendo. No es un debate frontal sí contra no. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado cosas que están ahí científicamente. Yo creo que es momento, a estas horas de la madrugada, de qué quieren las caras de Belmez, qué son realmente, por qué se manifiestan, por qué esa familia, su alarido se ha escuchado, se puede hacer algo, qué hay de fondo en todo este misterio. Es el momento del debate de la operación Belmez, la respuesta definitiva. Tantas horas intensas de televisión, de investigación, de búsqueda, de preguntas, de algunas respuestas, tiene que concluir evidentemente con casi filosofía, debate, extenderlo a todas las casas de España, que ahora mismo seguirán con su opinión bien forjada. Algunos habrán variado su forma de pensar sobre este fenómeno después de lo que hemos ido elaborando para todos ustedes, y otros me imagino que seguirán en sus posiciones inalterables. Pero hemos traído a un grupo de expertos, y yo creo que de forma muy especial, todos tienen una vinculación o con Belmez o con lo que puede estar emitiendo este fenómeno, y les diré que más que volver a hacer un debate radical sobre caras sí, caras no, las caras somos escépticos, somos crédulos, yo quiero ir un poco más allá, porque ya han visto ustedes los resultados. ¿Cómo se puede avanzar? Haciendo un poco hipótesis, siendo arriesgados y contando con opiniones libres qué puede haber en este fenómeno, qué sentido tiene, por qué se da aquí, qué nos quiere comunicar. Vamos a ver cómo sale todo esto. Y estoy seguro que muy bien y que vamos a disfrutar. Nos acompaña, como no, el maestro Enrique de Vicente. Bienvenido, compañero. Muy buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí. Hombre, gracias por invitarme a este programa que yo considero histórico, porque realmente creo que se está haciendo historia de la parapsicología, más allá de tanta especulación como se ha hecho. Enrique, gracias, y que disfrutemos de una temporada llena de historias, llena de búsqueda y llena de despertar, ¿no? Que es lo que pretende este programa. Sol Blanco Soler, qué alegría nos da tener aquí a nuestra buena amiga, que claro, hizo tantas cosas en Belmez durante tantos años, y ellos con el equipo del Padre Pilón ya dieron la primera campanada con unos informes de los que hemos hablado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya demostraban que desde luego lo que se dijo, la fórmula fraudulenta, no era. Pero ¿qué tendrá que decirnos Sol 20 años después de aquellos análisis? Sol, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, pues yo creo que tengo que aportar casi lo que yo viví en aquella época, pero yo estoy deseando que me contéis todo lo nuevo, que es lo que yo no he podido vivir, pero ya hablaremos. Vamos creo a que hay cosas Sol, interesantes. Porque has vivido muchas cosas en esa casa, sí, ¿eh? Muchas cosas. Adelántame con un sí con un no. Para ti, fenómeno paranormal rotundo. Sí. Así me gusta. Joaquín Abenza, que sabe de suelos, sabe de superficies por su labor como ingeniero y además sabe de misterio y de divulgación rigurosa hace tantos años, y es uno de nuestros más queridos compañeros en los medios de comunicación. Joaquín, bienvenido, gracias. Gracias, Iker, buenas noches. Tú has podido hacer pruebas concretas, bastante actuales, y que me lo decías en más de una ocasión. ¿Te han sorprendido? Me ha sorprendido muchísimo. Yo llegué en plan muy escéptico, como casi todos los que tenemos una formación científico-técnica, y la verdad es que me viene de Belmez con una gran impresión. Nos acompaña, por supuesto, Carmen. ¿Por qué? Porque también hay muchas cosas que es que no hemos podido contar. Parece mentira, un dossier de 2 horas, ¿no? Vivencias, historias y conocimiento de fondo de la historia de esa casa y de la historia de esa mujer.
Claro, hay muchas cosas que en el programa anterior se quedaron en el tintero, sobre todo a nivel personal y a nivel ya de la familia de María y de sus propios miedos y también de sus propias ansias, ¿no?, ante esas caras que salían en el suelo de su casa. ¿Quién queda? El doctor Gaona. Y el doctor Gaona es la gran eminencia en este programa para conocer los límites de la ciencia, que también es esto, y de la mente. ¿Podrá el cerebro estar detrás de todo esto o hay más cosas? Doctor, bienvenido, gracias siempre por estar en la nave. Muchas gracias y felicidades por las 10 temporadas. Que se ha convertido en un símbolo, sí señor, símbolo. doctor, sí señor, cómo nos gusta. Línea abierta. Vamos a empezar con el maestro Enrique y nos unimos todos, en cualquier momento, porque todos tienen mucho que decir, mucho más que yo seguramente. Enrique, dices una cosa importante. Yo lanzo dos cuestiones que a mí me sorprenden. No hay antecedentes, realmente con un caso de estas características no las hay. No. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Sierra Mágina en Jaén en el 71 alguien se inventa esto y Enrique lanzaba una cuestión interesante. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de fantasmas hay una larga tradición de historias de fantasmas. Si hablamos de apariciones religiosas, también, demoníacas, también. Creencias en esto, de siempre. Pero caras en el suelo, con esta profusión de imágenes, ¿qué sentido tiene? Y Enrique lanzaba una cuestión que quiero que perfiles brevemente y empezamos el debate, que es ¿para qué? ¿Por qué? Claro, vamos a ver. Lo que yo planteaba eran varias cosas. Primero, no existe tradición anterior y si, como han dicho tanta gente y con versiones tan variopintas, era un trucaje, han dado todas las versiones del trucaje, hombre, este es un trucaje que es un gran negocio económico. O sea, hay tal cantidad de gente sedienta de milagros, de sectas, etcétera, que en Estados Unidos habrían hecho montajes religiosos con apariciones de la Virgen de Jesucristo, utilizando una técnica tan sencilla que le hacían unos señores de un pueblo. O sea, esto a mí me pareció la mayor estupidez cuando pude reflexionar. Yo seguí esta historia desde el comienzo porque siendo muchacho ya era el delegado de Karma 7 en Madrid y tuve que hablar con todos los especialistas para que cada uno, los que lo estudiaron en ese momento, cada uno diera su versión. Y a mí me mantenía aquello siempre desasosegado. Pero posteriormente, poco a poco, lo que fui entendiendo era que realmente era un fenómeno paranormal, pero yo me preguntaba, ¿para qué? Todo fenómeno tiene un significado. Si alguien se aparece, un fantasma se aparece para comunicar un mensaje de algún tipo. ¿Qué era lo que estaban comunicando estas caras? Mi impresión es que a lo mejor eso estaba reflejando una tragedia tremenda de las mayores de la Guerra Civil Española y que afectaba no a una persona cualquiera, sino a la familia más cercana de María Gómez Cámara. Vamos a continuar, que Enrique. Muerto de forma horrible. Lo hemos contado y ahí está la historia. Es decir, puede haber una conexión. Yo no sé si Sol estará de acuerdo para empezar el debate. Ella cree que es un fenómeno paranormal. Ha habido ataques tremendos. Es más, fíjate, Sol, qué curioso, que la mayoría del público, y de nuestro público, qué curioso, lo remarco, cree que es un fraude. Quedó tan firmemente asentado desde la famosa portada de Pueblo que esto era un truco de la España negra, que eso no se ha podido ir tan fácil, ¿no? Pero, bueno, todas esas noticias que salieron en aquel momento, que por supuesto parece ser que fue un movimiento de conspiración para acallar el fenómeno, porque piensa que la España de 1971 pues tenía unas connotaciones que no tiene luego después a lo largo de los años. Pero yo lo que me da mucha tristeza es que la gente se quede con esa, que para mí fue una anécdota, de tapar un fenómeno que entonces no se comprendía aquí en España. España realmente, Pilón siempre lo decía, que el fenómeno paranormal entró en España de la mano de las caras de Belmez. ¿Y qué eran las caras de Belmez para ti, Sol? Para las caras de Belmez, a medida que nosotros íbamos todos los años, que tú lo has contado muy bien, que evolucionan, que mutan, porque tienen una serie de características. No cabe duda que aquello siempre se barajan en parapsicología y cuando se investiga siempre se investigan distintas hipótesis. Tenía mucha razón Enrique que decía, bueno, ¿y esto por qué y para qué? No tiene sentido. Es decir, cualquier fenómeno paranormal muchas veces no tiene mucho sentido. Tienes que ir a buscar esas hipótesis de trabajo que nos ayudan a nosotros a exponer posibilidades. Y desde el principio siempre establecimos
dos posibilidades. O bien María estaba creando las teleplastias, que ni más ni menos es uno de los fenómenos catalogados en todos los tratados de parapsicología, que es la capacidad que tiene el inconsciente de una persona para poder plasmar en una superficie imágenes, dibujos, etcétera. O bien estábamos ante una realidad posible, y es que eso también algunos lo creen a pies juntillas, nosotros nos lo reservamos como hipótesis, de que María fuera una medium, que fuera una intermediaria entre personas ya fallecidas. Imagínate lo que estabais hablando de víctimas de Santa María de la Cabeza, pero claro, no todas las caras son personajes de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, ahí hay muchos personajes. Da la sensación de varias historias entrelazadas, ¿no? Una película con varias fases. Pero, pero primero el cómo. Es decir, o hay un proceso mental de ella que, fíjate tú, sería asociar las moléculas de melanocrato que tenía ese conglomerado, que se utiliza para fraguar más rápidamente el cemento, y tú sabrás muchísimo más de esto que yo, pero que entonces cuando salió nuestros análisis aparecían las moléculas de melanocrato, que son negras. Pero claro, si tú te pones a pensar de la posibilidad de que una mente inconsciente de María vaya agrupando las moléculas de melanocrato para dibujar en un hormigón unas caras, suena y que esas caras increíble. muten... ¿Qué opináis? Bueno, pues justamente hace pocos días me encontraba todavía en la Universidad de Laurenciana en Canadá, entonces como se veía que ibais a ir y no pude ir por este motivo, le comenté al profesor Persinger acerca de las caras, estuvimos en su ordenador personal, por internet hoy en día que lo puedes ver y tal y cual, ¿no? Entonces comenzamos a hablar del tema, que es uno de las líneas de trabajo que se llevan ahí en las cuales participo, acerca de los temas de microtelequinesis. Ya sabéis. Microtelequinesis, Sí, sí. Esto es interesante. Nuestros telespectadores estarán familiarizados con aquellas personas que mueven objetos, sean mayores, menores, etcétera. Sí, pero claro, esto se habla, doctor, sinceramente, pero que una mente mueva el cemento, yo no sé si se ha demostrado jamás en la historia. Pero, sin embargo, objetivamente, también ¿no? En este mismo plató, por ejemplo, hemos traído el Celeron, que trabaja con 2 transistores, y hemos podido observar cómo ciertos estados en un momento dado mentales es capaz de desviar unos electrones hacia un lado u otro. Ahora vamos a empezar otra línea de investigación con un aparato que a nivel cuántico con fotones, que hacemos exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que a nivel molecular, a nivel atómico, en principio está prácticamente comprobado que somos capaces de mover. Ahora, moverlo, organizarlo, y ya que eso configure una cara o un niño, una señora y tal y cual. ¿Qué sentido tiene todo esto? Lo de Joaquín, estaríamos, si es así, como decía Sol, y opinamos, ante el caso más prodigioso de la historia del extraño. Pero por otra parte, y perdonad, vamos a ver, nos estamos asombrando de algo que no nos asombra en otros aspectos. Por ejemplo, en el mundo de las psicofonías. Ahora todos trabajamos con cosas digitales, pero hace unos años trabajábamos con cintas magnetofónicas donde unas partículas de tipo ferromagnético o de otra naturaleza también metálica estaban adheridas a una banda, una emulsión, y que la única manera de que se provocase un fenómeno de psicofonía sería que la mente o lo que fuere dispusiera esas partículas de una manera especial. Eso es tan fácil o tan difícil, según queramos verlo, que los melanocratos o cualquier otro componente del hormigón suba y forme esas caras o esas imágenes. Estamos en lo mismo, estamos en grandes campos energéticos que no conocemos y que están siendo modulados. Yo siempre he pensado que no es la fuerza de la mente, sino que la mente actúa como un modulador y es capaz de, en un sitio evidentemente fuerte energéticamente, y no hay más que ir allí para verlo, con unos condicionamientos históricos, geológicos, de todo tipo. Yo creo que lo que está haciendo es esa energía que hay allí, se está materializando, y en este caso en forma de rostro. O sea, un lugar muy especial y una mujer muy especial. Es lo que ¿no? dice Joaquín. Se dan varias circunstancias
que es la casa en sí, está enclavada en un lugar muy especial que ha sido a lo largo de los años mezquita, ruinas romanas, cementerio. Recordemos que solo se sacaron esqueletos de niños sin ningún cráneo, con lo cual ahí ya tiene otro componente que te hace pensar, con historia trágica, aparte de dramático, te hace pensar, bueno, la mayoría de lo que sale son caras, hay algunos cuerpos, pero la mayoría son caras, y lo que se desentierra son cuerpos, la mayoría de niños. Aparte, María era una persona muy especial. Quien la conoció era una persona que si la hubiera estudiado en un laboratorio, la hubieran metido en un centro y la hubieran estudiado de por sí, hubiera tenido unas capacidades extraordinarias. Era una mujer que además, nada más entrar en la casa notabas la energía, y ahora que entras y no está ella, se nota que esa energía tampoco está. Es más, las caras parece que están más diluidas, no se ven tan bien como cuando estaba María, y la propia María, cuando te señalaba una, parecía que esa cara adquiría todavía más viveza cuando ella decía, es que está saliendo ahí, mira, los ojos, la boca, la nariz. Lo veía antes que nadie. Aparte de tener una serie de capacidades, incluso de adivinar el futuro de alguna forma, porque a nosotros nos ha pasado, nos ha dicho cosas que luego, al cabo de los años, han ocurrido. Con lo cual creo que el sitio, María y las circunstancias también de debajo del suelo, la humedad, el uranio, tienen algo que ver en que aparezcan esas caras en el suelo de una casa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque el campo magnético está muy alterado, sobre todo en donde estaba en la zona de las caras. Pero no olvidemos que la otra gran hipótesis, que por supuesto a mí me parece todavía mucho más difícil que el tema del melanocrato, pues sería el que, como os decía antes, el que María sirviera de enlace entre el más allá y el más acá. Eso es lo que muchos estudiosos del tema de Belmez se han adherido, porque dicen que si bien las caras, esos personajes que son de la época esa, de la masacre de la Virgen de la Cabeza, o bien porque sean de resultado de los huesos que están enterrados, porque claro, no olvidemos que la casa de María tenía huesos debajo. Paloma ayer que me lo estaba comentando, que ella ha tenido en sus manos la caja de los huesos, y estaba indignada consigo misma porque dijo que en aquel momento no le dio importancia y pensó que esa caja de huesos se iba a conservar. Esa caja de huesos desapareció. No sabemos si fue Hans Bender, el famoso que estuvo allí diciendo que el fenómeno Belmez era el fenómeno más extraordinario del siglo XX, del mundo, el fenómeno paranormal, y a lo mejor él escamoteó la caja de los huesos. Por cierto, Paloma, a la que mandamos un abrazo grandísimo, nuestra compañera Paloma, ¿ella qué pensaba? ¿Tuvo visiones allí también? No, ella hizo ayer me lo decía, una psicofonía diciendo, quiero dialogar. Y entonces dice, mira, era una voz tan asombrosa la que me salió que me dio terror. Pero no olvides... Me dio terror a Paloma. A Paloma, sí, que ella es difícil, ¿verdad? Sí. Sí, ayer estuvimos en su casa comentando porque cosas muy parece, divertidas. y podéis ver en cualquier momento, que Belmez es una cápsula que impresiona hasta el más pintado, que igual con la distancia de ver unas caras no se expresa lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces la teoría es esa, es que si del mismo modo que hay mediums pictóricos, es decir, que incorporan a pintores ya fallecidos y pintan con sus manos, digamos, pues entonces María sería la persona que serviría de enlace entre el más allá y el más acá, y que como una medium, porque en el fondo todos los que captan fenómenos paranormales, yo diría que hasta los que hacen psicofonías y consiguen psicofonías, yo lo intento y no hago nada, porque no tengo ningún, soy un zote total, pero sin embargo hay gente que lo hace. Fíjate, Paloma, y perdona, yo soy absolutamente, lo que suele decirse, pues un negado para el tema de las psicofonías. Lo he intentado, porque mira que me gusta el tema, desde hace muchísimos años, y he obtenido cosas muy puntuales y muy poco importantes. Bueno, pues llegamos a Belmez con María presente. No le decimos nada. Yo guardo un grabador digital, mi hermano Juanjo guarda uno analógico, y estamos durante todo el tiempo, un día entero allí con ella, grabando, y cuando vamos a casa y empezamos a escuchar, empiezan a aparecer unas voces que se intercalan con esta conversación, que nos contestan, que hablan entre ellos, y la verdad es que me vine de Belmez con una gran impresión. En el pueblo, en Belmez, se decía que alrededor de María se oían voces. Fíjate. Con lo cual ya es un dato de una persona que era muy especial, o sea, desde pequeña... Es una vida que no es una vida dura. Y también con respeto a la familia, pero es una vida
digamos, paradigmática de concentrar en ella, que igual tienen que ver o no, todos los horrores de la España negra, en cierto momento. Sí. Aunque era una persona con nosotros muy afable, tengo que dejarlo claro, que nos tenía mucho afecto. Yo me estoy acordando, claro, que alguna vez tengo que meter la anécdota porque tú te acuerdas una vez que yo, que eso no lo hago nunca, pero como no me dejaba no sé qué, bueno, pues puse la grabadora para intentar grabar algo. Os hablo de época muy joven, año 94 por ahí, 95, y era imposible ver la grabadora, ¿de acuerdo, doctor? Y María estaba así. Y yo estaba ahí tal, y le miraba a María, pero imagínense ustedes a María, y no me decía nada. Y entonces en un momento dado me dice, no me grabe, Iker. No se veía la luz, no se veía nada, no había... Entonces yo, eran esas cosas que tenía esta mujer. Sí. Pero es verdad que hay toda una trayectoria que a mí ahora me da, revisando este tema, más tristeza que impresión, de verdad, ¿eh? Pero toda una historia que a ti te contó muchas cosas, algunas no se pueden contar, pero que tendrían que ver también, parece ser, con las imágenes que salen y que hemos visto. En cierta forma yo siempre he creído que las caras que se plasmaban eran situaciones distintas de la vida de María a lo largo de los años. Desde que es joven, ella con 17 años ve como parte de su familia, esa hermana con su cuñado y sus 7 hijas parten y no regresan, solamente regresan 2 y muy malheridas. Yo creo que eso en determinado momento se queda muy presente en la vida de María, claro, porque shock, ¿no? Ella se queda en Belmez, en cierta forma resguardada, y el guardia civil es el que se va con toda su familia al santuario de la Cabeza, donde perecen además de una forma muy trágica. Es más, Isabel, que es una de las supervivientes, Isabel Chamorro, que pierde allí a toda su familia y a la que le mando un fuertísimo abrazo, porque es una persona también muy especial, muy cariñosa, que fue la que nos puso en la pista de su propia familia, ¿no?, y de su muerte. A María eso se le tuvo que quedar. Isabel decía, claro, es que yo vine aquí y mi tía me preguntaba y cómo habían muerto su hermana y sus sobrinillas. Dice, y es que murieron... Lo tenía ahí. Lo tenía ahí, claro. Dice, murieron en casa con Lomera, despedazadas, la hermana de María partida en 2, otra de las sobrinas con una cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, en fin, destrozadas. La propia Isabel nos enseñaba en los brazos cómo tenía la metralla todavía. La habían sacado, la habían limpiado, y ella recordaba, siendo muy pequeñita, porque tiene 2 años cuando ocurre todo eso, cómo los médicos pues metían suero en esas heridas de metralla y salían por todos los agujeros de los brazos. O sea que es que fueron escenas muy potentes, muy fuertes, muy marcadas, en plena ¿no? guerra civil, y donde una mujer con 17 años pierde a gran parte de su familia. Sí, y de forma muy trágica, porque parte con un envenenamiento intentando sobrevivir y comer cualquier porquería que encuentra en el Guardia campo. Civil con 2 y luego hijas. otros quemados. Esa a mí me impresionan muchas de las imágenes que hemos visto, porque veo como quemadura, como gente quemada, pero quemada en sentido Es lo que han visto muchos mediums en esa casa. Enrique, me das paso y continúas, porque recuerda nuestro equipo de imagen siempre, ¿no? El equipo de imagen de la televisión hace ese experimento de juntar imágenes que hemos visto aquí de nuevo antes de empezar el debate todos juntos, antes de empezar la emisión de Cuarto Milenio esta noche. Nos hemos vuelto a impresionar. Enrique decía el envenenamiento que hemos contado. Bueno, pues puede ser o no puede ser, yo no lo sé, desde luego no lo sé, pero la cara más famosa, cuando sé que le impresiona mucho a María, es cuando sale como un vómito. En la cara principal de esta historia sale una como especie de una mancha especie negra. de mancha que, si podemos ver la transformación, o es una lengua, Algunos decían una o es un lengua, una vómito, perilla, o es algo. Entonces, a ella le impresionó mucho esa transformación hacia una boca que parece regurgitar o vomitar algo. Rick, te he cortado. No, en principio, quizá cuando comentamos todas estas terribles tragedias de la guerra civil, habrá también muchos telespectadores que puedan pensar, bueno, y en mi familia o en mi pueblo también pasó lo mismo, y no aparece ningún tipo de ¿Qué cara. tiene de excepcional esta historia? Entonces yo creo que había que buscar también unos nexos, ¿no?, como los eslabones de una cadena, en el que quizá no sería extraño que la propia neurología de esta mujer permitiese de alguna manera poder sintonizar adecuadamente con una serie de improntas en ese espectro electromagnético que queda, porque cuando ocurren cuestiones a nivel neurológico, a nivel cerebral, y particularmente cuando se pierde la vida, lo digo como curiosidad, que se pierde una energía que deja una impronta. Mucha gente dirá que cosas más raras. Bueno, pues esto es parecido, se pueden recuperar de la misma manera como podemos recuperar una imagen del siglo XIX en un papel que se llama fotografía o daguerrotipo, ¿no? Es decir,
¿Qué tenía esta mujer quizá en su cerebro que hubiese sido lo interesante, ¿no? Esa sensibilidad, además, muchas veces no es una sensibilidad que necesariamente se desarrolla, sino que se nace con ello. Sí. Innata. Innata, llámalo don, llámalo como te dé la gana. Y por otro lado, ¿cómo es posible que quizás ese cerebro, que a su vez actuaba como receptor, fuese capaz de alguna manera, de producir otra serie de cuestiones? Pero es que luego hay cosas muy curiosas. Involuntariamente. Y seguimos el debate, Joaquín, porque un científico como Joaquín se acerca conociendo el tema de lo que es el suelo firme, y te pasa algo que es bastante actual y que es sorprendente y que ya parece que no tiene tanto igual que ver con la mujer, o no lo sé, que es que las caras despiden, y eso interesa mucho al doctor, diferentes tipos de ondas. Sí, la verdad es que este experimento me hubiese gustado hacerlo en condiciones óptimas, no pudo ser así, fue muy accidentado, pero sí que obtuve un mínimo número de resultados. Yo lo que hice simplemente, pues con un medidor de absorción de radiación electromagnética, intentar sintonizar la frecuencia que había en ese ambiente, ¿no? Lo lógico hubiera sido que toda fuera igual. Estamos en una habitación pequeña, bueno, si hay una emisora aquí, es muy difícil que, aunque yo emita aquí con otra, pues en todo caso habría una interferencia siempre, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que de estar encima de una a estar encima de la otra hay variaciones de varios cientos de megaciclos, lo cual es bastante, para mí es inexplicable. ¿Y qué puede significar? Yo la verdad no lo sé, científicamente no lo sé. Enrique levanta el dedo. Yo no sé lo que significa, pero es que ha habido aquí una conjunción entre cosas que ha dicho Carmen, cosas que ha dicho el doctor Gaona y Joaquín. Vamos a ver, yo he estado una sola vez allí y fue al comienzo de los fenómenos, que pasaban miles de personas diariamente. Y la impresión que tuve era una impresión, era un sitio como desagradable, como en otros lugares donde ocurren fenómenos paranormales, muy fuerte. Yo no estaba allí a gusto. Para mí, y sería largo de explicar, hay muchos puntos de cruce en este mundo que son como de cruce, digamos, hiperfísico, es decir, de conexión con otras cosas. Y coinciden cosas. Un activador que es ella y una zona que es muy mágica. Vamos a ver, Jaén es una de las provincias, o por su nombre, la provincia más mágica de España. Sí, Enrique, el nombre de Jaén... Sí, pero aquí estamos en una cuestión. ¿Hay cuántos pueblos en Jaén? Muchos. Pero, claro, el problema es que solo hay caras en una casa de Belmez? Por supuesto, bueno, se decía que en las de al lado también había fenómenos extraños, paranormales. De Jina, de Jin. Sí. Es decir, los árabes llamaban así a esa zona porque eran los genios. El genio de Aladino es Aladdin, o sea, el genio, de ahí viene Jaén. ¿Estáis de acuerdo con lo que decía Enrique? Criaturas paranormales. Desagradable, con una tradición, lo contábamos en el programa pasado. El propio bloque, que es parte del lateral de la iglesia prácticamente, tiene 4 casas, 1, 3, 5 y 7, y hay crónicas de fenómenos extraños con curanderas interviniendo desde el siglo XVII. Oye, hay matanzas a navajazos, hay de todo. ¿Es un lugar desagradable, Sol? No, yo lo que quería decir a colación de lo que estabais hablando, que es un lugar muy especial. Aparte de que ella sea el catalizador, el agente causante, el vehículo, me da igual. Pero no olvidemos que el pueblo de Belmez, hay 2 épocas en las que hay una serie de conflictos tremendos. En la parte árabe, en la época árabe, ese pueblo pasaba de manos cristianas a manos árabes de un día para otro. Entonces nosotros lo que hemos establecido, otra hipótesis de trabajo, es que del mismo modo que aparecieron los huesos debajo de la casa de María, es porque vosotros sabéis que en toda la época medieval e incluso en la época napoleónica, que también hubo unas luchas intestinas terribles en el pueblo de Belmez, y si me diera tiempo os contaría la anécdota del botón de plata de un soldado napoleónico. Pensamos que desde la iglesia, que es como ocurría muchas veces, había siempre pasadizos de evacuación para la población civil. Entonces, por eso, en la época medieval de los moros y los cristianos, pues entonces siempre se quedaban las mujeres, los niños y los ancianos. Fíjate qué casualidad, que las caras son siempre dentro de esa media de edad. Y entonces se iban todos los hombres a combatir fuera del pueblo. El tema de que hubiera un pasadizo podría implicar de que una de dos, o cuando volvía el enemigo, en función de cuando fuera unos y otros,
encontraban a los refugiados ahí y los masacraban, que eso pudiera ser una de las razones por lo de los tantos huesos que hay debajo de la casa de María. Y no olvidemos que eso mismo pasaba en la época napoleónica, en la que hay la historia que te cuentan en el pueblo, no sé si a vosotros la cuenta el panadero. Las de Riego también. ¿Te acuerdas? Ha sido un lugar con especial profusión Pero cuidado, de drama. Lo del túnel tiene también su historia. Claro. Todos recordamos el famoso programa del Teatro de Almería, ¿no? Sí, señor. En su momento lo comenté con Persinger y recuerdo, sin haberle contado nada exacto, me dijo Persinger, me dijo, oye, Gaona, ¿hay algún túnel que pase por el teatro? Y digo, ¿pero qué, profesor? Y porque eso provoca unas perturbaciones en la corteza que deforman en un momento dado ese campo magnético y eso produce unas alteraciones a nivel neurológico importantes. Dejadme que añada simplemente... Pero lo del túnel no es banal. Hablamos de túneles, No, es que lo hemos comprobado. Construcciones. Claro, ha habido una larga historia de... Y estamos, por supuesto, y ustedes creo que lo entienden perfectamente, concluyendo este dossier Belmez, con hipótesis, con buenos amigos que saben del tema y qué puede ser esto. Usted tendrá la suya, escríbanos si tiene una hipótesis que puede ayudarnos. Pero hay un detalle interesante lo que decía Sol. Siguiendo simplemente, y nos hemos empachado de toda la información, las crónicas de tantos sensitivos que estuvieron en la casa, hay un porcentaje interesante, puede ser porque hay un arquetipo ahí que se repite, que hablan de un túnel y que hablan de una familia masacrada debajo. Es decir, una cosa es la película de María, entre comillas, y parece que hay otras bandas sonoras también ahí. Pero hay una cosa más curiosa y fundamental, y es que Miguel Pereira, a ver qué opináis de esto, la semana pasada, como bien visteis, pero es un detalle que nos surge ahora, dice algo y le cambia el rostro, y le cambió el rostro en la casa, y es que cuando se hace la excavación de 2,80 metros, famosa en la Casa de las Caras, donde salieron huesos, tampoco muchísimos huesos, pero un puñado de huesos. Una caja. Exacto, una caja. ¿Qué se encuentra Miguel Pereira? Nunca lo había contado. Con la sensación, hablamos de sensación, Dice Iker, ahí había otra casa. Ahí debajo había otra habitación. Y llega a decir que hay un empedrado antiguo y que llegan a ver el forjado de otra casa. Miren, se me ponen los pelos de punta porque él se lo ponían. Porque dice, tuvimos tanto impacto que enseguida tapamos todo de nuevo. No ni siquiera quizá un túnel habilitado. La impresión que él le dio es otra vivienda, clandestina o no, debajo. Otro hábitat. Hay muchos niños y muchas personas, niños, mediums, que a lo largo de la historia de Belmez coincidían, esto es hipótesis pura y dura, ciencia ficción si ustedes quieren, pero coincidían en un sueño de un sótano y un encapuchado. Elementos sueltos, seguramente habrá mil más. Pero que es curioso, porque Miguel Pereira, esto que parecen leyendas, le pone un nombre. Cuando hacen la excavación, febrero del 72, a los 2,80, hay restos de otra edificación, que puede que no sea tampoco extraño, porque los pueblos se edifican sobre... No es extraño, es que en arqueología sabemos. Pongo un ejemplo muy reciente. En Londres están constantemente descubriendo cosas. Ahora, para hacer una obra del metro, han descubierto y han mostrado las imágenes toda una serie de construcciones romanas antiguas muy por debajo. O sea, es decir, en Toledo, necesariamente, siempre por debajo, cuanto más antiguo te vas, tiene que ser más ¿Qué va a abajo. pasar con las caras? Lo que se está preguntando nuestro público. ¿Qué va a ocurrir con las caras? Iker, yo creo que estamos... lo que acabas de decir puede que sea gran parte de la clave. Vamos a ver, yo creo que este fenómeno tiene dos vías de comunicación. Una gráfica, las caras, y otra auditiva o sonora, no menos importante, que es el fenómeno psicofónico. ¿Qué le dice esa psicofonía tan famosa a Germán de Argumosa? Germán pica patio. Pica patio. Sí, es que yo sigo enterrada, es la segunda... O aquí empieza el infierno. Sí, sí. Aquí empieza el infierno. Claro. A lo mejor y todos esos contenidos van en esa línea, ¿no? Claro, puede ser una pista para decir, busca el túnel, busca el forjado de abajo, busca la habitación oculta. Lo que pasa es que yo esas psicofonías nunca las he llegado a oír. Yo tampoco. No. O sea, son cosas que Germán de Argumosa publicó en la época y yo en la vida he oído Bueno, esas pero lo psicofonías. importante es Ni que lo conozco a nadie publicó que las sin saber. escuchara. Yo me acuerdo que te llamé una vez No, para pero ver si ni tú las conozco a habías nadie que las escuchado, porque yo escuchara, tampoco. Enrique. Yo he escuchado algunas de Tú en esas la voces, época- pero no esas en concreto. Claro, y además refiriéndose directamente a Sí, Germán. pero la cuestión es que hay otras muchas psicofonías de un montón de investigadores, aquí estamos muchos, que vemos que ese contenido como que tiene que ver o hace alusión a un mundo de niños, de mujeres, y la gran pregunta, claro, es, ¿qué va a pasar con esto también, no? Porque, de acuerdo, hay como dos películas. Debe ser excepcional porque no pasa en ningún lugar del mundo, que es algo que a mí, como decía Enrique, me sigue asombrando. O sea, este fraude tan fácil de hacer, y según algunos, que son evidentemente mentes preclaras y mentes que llegan a donde no llega nadie, es un fraude tan hábil de hacer que no se ha hecho más. Y luego, es tan extraño como para el fraude como para el fenómeno paranormal, ¿no? Es que no hay más. Hemos visto, antes de hablar del final de las caras, las rectificaciones o la variación de ese suelo dinámico. Y lo habéis visto con bastante impresión con todos nosotros. ¿Qué opinión tenéis de esto?
hemos visto que las caras varían y no es una cuestión subjetiva. O sea, os está haciendo un fraude. Pero es que una de las características de las caras precisamente era su mutación. Es decir, que se podía ver hasta en vivo, ¿no? tiene varias características. La mutación es una. Es decir, que tú ibas de mes a mes o de 6 meses en 6 meses, fotografiabas, registrabas y veías como tú has puesto el feto, que es una foto vuestra, la del feto mayor, digamos. Además, es que es impresionante. Por eso, pero es que lo veías. Lo curioso del caso es que si fuese un retoque progresivo, irían quedándose rastros de la supuesta pintura anterior Eso es lo que voy. con una menor intensidad, y por el contrario lo que se observa es un desplazamiento de la línea general, la que traza el dibujo, se va desplazando sin dejar rastro, como la cola de un cometa, que sería lo suyo, ¿no? Sí. Eso me ha llamado bastante la atención. Hay que recordar que además también la habitación estuvo sellada ante notario con los lacres notariales, y a los 3 meses de estar cerrada la habitación se abrieron esos lacres, y lo que pone y lo que nos dijo el notario es que esas caras habían variado, habían salido algunas nuevas y habían variado, con lo cual ¿quién interviene ahí si no ha entrado nadie en 3 meses? Yo esa época la conocí bien porque uno de los que intervino en el sellado de las fotos fue un querido y admirado amigo mío, el pintor Fernando Calderón, que él estuvo con el equipo que vino con Hans Bender de la televisión alemana, y no había ninguna duda de ningún género. Pero es más, hay que recordar, para quienes todavía sigan dudando, como yo he dudado durante muchísimo tiempo, he sido muy escéptico, para quien siga dudando de que esto ha sido un truco, que quienes en su momento promovieron eso, luego lo han negado. El alcalde del pueblo dijo, era un fenómeno paranormal, me obligaron a tirar tierra encima. El cura ha dicho, era un fenómeno paranormal, aunque él no reconoció, ya no es cura, o sea, es maestro, pero colgó los hábitos al salir del pueblo, pero reconoció que era un fenómeno paranormal. Todos los que han pasado por ahí, que lo han vivido de cerca, Casado, el periodista de pueblo, dijo, era un fenómeno paranormal, y el director de pueblo me obligó a echar tierra. ¿Por qué? Porque rompía los esquemas, porque era tremendamente peligroso para el nacionalcatolicismo. Os lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar, en vuestra opinión, con ese fenómeno? ¿Se marchará? Todos pensábamos que con la muerte inmediata de María se iba a marchar, pero no, se ha mantenido. Ahora, habéis visto las variaciones. Hay una cosa que dice Sol que a mí me sobrecoge y que quiero que opinéis. Si vemos las caras, estamos viendo ahora, hay como un proceso. Sol, ¿hacia dónde? De todas las caras. De una belleza inicial, entre comillas, ¿hacia dónde van esas caras? Hacia una putrefacción. Qué gran concepto ese. Yo muchas de las caras que yo he ido haciendo el seguimiento, vamos, yo y todo el grupo, era que iban deteriorándose, pero como hacia la momificación o hacia la putrefacción. ¿Y qué mensaje habrá ahí? Pues fíjate, ¿Qué se estará contando ahí? De las fotografías que yo tengo del año 2002 y 2004 hechas por nosotros directamente, comparándolas con lo que hemos visto ahora aquí en el programa, yo veo una variación, como brutal, dice Sol, hacia una degradación y hacia una especie de disgregación, y aquello está como desapareciendo. Esto vendría a reforzar esa tesis que tantas veces se ha dicho de que al desaparecer María Gómez Cámara podía incluso el fenómeno desaparecer también o hacerse cada vez más... Pero fíjate, Joaquín, hemos visto unas imágenes de las que llamaban el padre y el hijo, que para la familia son niñas las dos, pero os dais cuenta, nos damos perfecta cuenta en la grabación que hacemos en el 2007 finales, si no me recuerdo mal, de que de repente una tiene los ojos como arrancados o unas manchas. El medium que ya no está, ¿quién está provocando esas variaciones? Ya no está María. Y sin embargo... No está físicamente. No está físicamente. Pero Iker, se podría haber creado como un egregor. Ahí hay una cantidad de gente que hemos ido, me incluyo lógicamente porque he ido alguna vez, pero hay gente que ha ido muchas más veces, que cree firmemente en eso y que están alimentando esa carga energética y creando esa especie de ente que ya tiene vida propia. La teoría de la impregnación, que es hay una cosa muy curiosa que pasaba además cuando las caras estaban en su mayor auge, entraba muchísima gente a verlas. Nosotros cuando llegamos yo dije, se acabó el fenómeno Belmez porque las caras están desapareciendo. Pero después de estar muchas horas, esas caras empezaron como a nutrirse de la energía de todas las personas que estábamos allí, y acabamos las grabaciones con unas caras mucho más potentes, mucho más oscuras, parecía que resaltaban, que cuando entramos en la casa que había estado cerrada durante bastantes días. A nosotros nos pasó en varias veces. No, porque nosotros ya cuando murió María, ya la verdad dejamos de ir porque, al menos en nuestra opinión, al morir María el fenómeno se iría diluyendo hacia la nada. Yo no creo que la gente... El caso es que esa especie de dilución o de degradación que se ve muy bien ¿tiene elementos? en las imágenes de Morphing
no es una degradación en la que las imágenes de alguna manera vayan perdiendo eso es, sino que hay una transformación. Un ejemplo. Hay un simbolismo incluso. En algunas de ellas se observa cómo los labios se retraen y aparece la dentadura. Es decir, de una manera u otra hay una mano inteligente detrás. Con esto no quiero decir que hay una falsificación ni nada, sino que prefiero que hay una inteligencia, no sé de qué aspecto, pero hay algo que de alguna manera efectivamente lo coordina y lo mueve de una manera muy organizada. ¿Os imagináis un artista detrás de todo esto durante 40 años, siendo un artista, generando algo muy parecido que se parece, y lo sabemos bien, parte de la mesa, el arte rupestre y su magia, pero en el cemento, que crea un estilo nuevo, que no tiene expresionista en un pueblo de Jaén y que no dice quién es? Y que lleva trabajando 40 años sin que nadie le pille, modificando las caras. Yo me lo imagino, y es, como diría Freixedo, el diabólico inconsciente o la parte oscura de un inconsciente que, y eso sería largo de hablar, que puede sobrevivir esa parte, la sombra, que hablaban los egipcios después de la muerte de la persona. Es que, Enrique, es decir, hay una inteligencia. Me parece muy interesante porque las fotos que vemos de las caras, cuando la hemos puesto a gente que no sabe del fenómeno, ¿sabéis con qué lo interpretaba? Así de sopetón. Con las imágenes de un sueño o de una pesadilla, todo intercalado. El ojo de una cara es ojo a la vez de otra cara invertida. ¿Qué clase de arte es ese, no? Como ocurre en las cuevas, en el arte rupestre, a veces, que se utiliza. De todas formas, si fuese un fraude, ese pintor fuese una persona que habría que conocerla, habría que conocerla. Tendría un problema muy serio, porque cuando modifica una de las imágenes y deja una zona que antes estaba cubierta por el supuesto melanocrato, por el compuesto pigmentado, la deja otra vez como está el hormigón, eso yo no sé cómo se puede hacer. No conozco ninguna metodología para devolverle exactamente el mismo aspecto a ese hormigón. Habría algún tipo de... Se notaría, es decir, habría una marca. Se llegó a decir que había una especie de láminas o incluso cuadros pintados como por una fase muy cercana al cemento, pero como por debajo, que habían metido esos cuadros y que con la humedad hacía que esas pinturas proyectaran esa pintura hacia las barbaridades que se llevan y que así con la humedad se modificaba. Hombre, hay un intoxicador de los que entró al principio supuestamente dirigiendo, un intoxicador al que yo he conocido muy bien, y tú también, que entró ahí diciendo que venía del Ministerio de la Gobernación. No estaba autorizado, pero seguramente porque era un manipulador. Este llegó a decir, y la gente se lo creyó y lo publicaron en Pueblo, que las psicofonías, que era el otro tema al que yo quería ir, eran producidas por un aparato electrónico que estaba en un coche a 3 kilómetros del pueblo. Pero la gente se lo creyó. La gente se lo creyó, pero quería con eso volver al tema que había comentado Carmen. Como que de alguna manera esas caras, tenía la impresión, Carmen, subjetiva, y es importante, que se alimentaban de la energía psíquica. Resulta que en las psicofonías sabemos desde el principio que es necesaria la presencia. Yo estuve en la época del nacimiento de las psicofonías en España. La presencia cercana de un ser humano. Cuando se hacían psicofonías a 30 metros de distancia, al menos en aquel entonces no salía nada. Es decir, siempre, todos los fenómenos paranormales de cualquier tipo necesitan el medio humano, la energía humana y un catalizador que es el medio. Fíjate, una cosa muy importante por lo que está diciendo Enrique. Nosotros, después de grabar todo el día de forma oculta, por supuesto, eso nunca, las conversaciones de María jamás las vamos a publicar. Sí, la psicofonía porque nos interesa, ¿no? Después, al acabar, le dijimos, María, ¿quiere usted que hagamos una prueba psicofónica? Y ella, muy amable, porque decir, esta mujer ni pedía dinero, y además una mujer muy amable. Y le daba respeto a las psicofonías, mucho. Entonces la convencimos y se puso en marcha un equipo delante de ella y le dijimos, pregunte usted algo. Y ella dijo, ¿por qué habéis salido en mi casa? Y una voz muy fuerte dice, María, pero contundente. Pero a nosotros nos ha ocurrido también. Nos ha ocurrido en las últimas grabaciones. Que no hemos puesto algunas. Además conseguimos, fijaos una cosa que lo comentamos, nunca habíamos conseguido, porque María era muy suya también, así como era muy amable con quien quería, con quien no quería, también tenía mucho carácter. Y siempre le decíamos, María, déjanos subir a tu habitación, a ver si hay caras. No a mi habitación, que en mi habitación nunca ha habido caras, ni hay, y nunca nos dejó. Y entonces ahora con la familia, con Miguel y con Diego, con sus hijos, se lo pedimos. Ya por simple curiosidad, ¿dónde ha vivido esta mujer que tantos años hemos conocido y tanto hemos compartido con ella? Hay que imaginarla en ese cuarto ya sola y bajo las caras. Es que hay que imaginarlo. Y nos subimos todos, la mente, ¿no? Nos subimos todos a su habitación, dejamos las grabadoras en toda la zona de abajo de las caras, y una de las psicofonías que se graba es María, María. Sí.
de nuevo el nombre de María sale a relucir. Pero dejadme que... Es que es increíble. Además, en una conversación donde la estábamos nombrando. Siempre he estado ahí, ¿verdad? Y siempre con el votos de María. Dejarme decir dos cosas. Me da mucha pena tener que cerrar este debate. Yo creo que este debate daba para las 2 horas, sinceramente, y que España entera, después de lo que hemos visto, tiene que estar... imaginaos ahora los salones de España entera. Sobre todo los que tenemos cierta edad y hemos vivido el fenómeno. Y los jóvenes cómo están viendo esto. Es decir, y que será muy bueno que haya escépticos todavía a ultranza, más crédulos, y que haya debate, que es lo importante. Pero hay una cosa que se puede hacer ahora, con estos análisis, que vayan y que hagan nuevos Pero análisis. dos cosas, vamos a ver. Una que es importante. Si les dejan. La familia, por un lado, y María mientras vivió. A mí una cosa que me sorprendía, doctor, y os lo traslado a todos, y me deja perplejo todavía hoy. Tenemos decenas de entrevistas a María. No se creyó nunca nada, en el sentido de, ni soy una iluminada, ni me ha venido a ver el Señor Jesucristo. Es que sería lo normal, en ese contexto histórico sería lo normal. Ni salgo en el pueblo y soy la bendecida. Es que la respuesta, yo la he entrevistado desde el 93 hasta el 2004, que se dice pronto. 11 años de entrevistas, no había variado su percepción del fenómeno y su lejanía, incluso de decir, no sé qué son, y cuando decías lo de su familia, tampoco quería creerlo. No. Entonces, ¿qué pasa? No ha habido... no se han imbuido de algo que hace alguien fraudulentamente para darse un ego mayor, por mucho que digan. Y luego otra cosa que os va a sorprender, como decía antes, ese caminar hacia la putrefacción de muchas de las caras que nos sobrecoge con la última cuestión, ¿qué va a ser de estas caras de fenómeno? Joaquín tiene una experiencia que me puso los pelos de punta, tengo que decirlo, que coincide con otras de otros muchos investigadores, y con su hermano Juanjo Abenza, sacan una serie de voces, eso lo vivimos juntos, Joaquín, y sabemos lo que estamos hablando. Y resulta que Joaquín empieza a analizar las voces de diferentes épocas. ¿Y qué pasa, Joaquín? Porque son prácticamente las mismas. Es decir, que... Es como si un niño o una niña hablaran siempre. Que siempre dicen lo mismo. Quiero salir, no puedo, mamá, no... Pero ¿y el tono de voz? Y el tono de voz es igual. Es que hasta el timbre es igual. Y lo curioso es que incluso en lugares muy distantes, porque hay 130 kilómetros de distancia del Santuario de Virgen de la Cabeza a Belmez. Y hablas de psicofonías venidas por tu hermano en el Santuario de la Cabeza, claro, y en Belmez. Y en Belmez, Fijaos, pero no olvidemos los subterráneos, oye, una porque cosa muy también importante. Querrían salir de allí. Y una cosa muy importante que hay en un programa de televisión de una cadena nacional se le hace una entrevista a Miguel y cuando está hablando Miguel, por debajo vuelve a salir el niño otra vez y eso hemos estado 7 años sin contarlo porque nos parecía que era muy fuerte. Y es fuerte. Y es fuerte. Esto objetivamente con los análisis que se han hecho, que pueden seguirse haciendo análisis, hay que gastarse el dinero y hacerlo, pues hay que hacerlo. Quien quiera que haga más análisis. Los científicos de primer nivel nos han dicho, esto la única explicación científica, lógica, es pareidolia. Es decir, son manchas, son manchas aleatorias y seguramente esa aleatoriedad hace que varíen. Lo que pasa que resulta que las variaciones, como hemos visto, tienen cierto sentido iconográfico. Pero la cuestión es, ¿habrá algo de eso? Yo creo que en algunos casos hay algo de eso. Nuestro cerebro interpreta cara y realmente es mancha. Pero no en todos, claro. Nuestro cerebro... Es el festival de la pareidolia, en todo caso. Totalmente. Es decir, es como un festival, es decir, se concentran en una casa y en una habitación todas las pareidolias que se podían dar. Hombre, una pareidolia se puede dar, pero no sé, 200 pareidolias con traje, imágenes, con copa, con niños... Exacto, no cambian y no evolucionan. ¿Qué va a pasar con las caras? Última ronda, por desgracia, de este apasionante debate. Parece que hay un secreto, parece que hay varias películas intercaladas que quieren contar algo. Quizá debajo de la casa hay parte del secreto y ese secreto todavía clama por algo. Ahora, tiene que ser algo tan importante, ¿verdad, compañeros?, para que tenga este fenómeno, porque como decía muy bien el doctor Gaona, por desgracia, y aquí es el bando republicano el que masacra a los del bando nacional. Hay desgracias en el otro sentido, por supuesto, es decir, siempre la guerra dejó preñado de muerte este país. Bueno, podía haber 125 casas con desgracias de este nivel, de este calibre. ¿Por qué solo en Belmez? Pues parece que el fenómeno se va marchando. Y acabamos con una ronda rápida. ¿Qué va a pasar con las caras, Sol, en tu opinión? Y si se marchan, ¿por qué? Bueno, yo creo que puede haber dos posibilidades. Si permanecen es porque todavía no se ha revelado el secreto que es el definitivo. Y nosotros tenemos la experiencia de que en muchos casos, en cuanto se ha revelado esa verdad que querían que se supiera, pues el fenómeno ha desaparecido.
puede ser lo mismo y se podría aplicar a Belmez. Si siguen manteniéndose las caras, si siguen mutando algunas de ellas, es porque el secreto, el misterio no se ha resuelto. Es curioso, Sol, no está porque yo hice, junto a Luis Manuel Fernández, ese libro, Tumba sin nombre. Fue una experiencia periodística de primer nivel. Ha habido sorpresas porque, según los expertos, hay cosas más acertadas de lo que yo pensaba incluso. Pero es verdad que coincide con la muerte de María más o menos. Se revela la historia junto a la muerte de María y la verdad, y todo lo hemos vivido, yo lo digo ahí, es que las caras no tienen nada que ver con lo que era antes en cuanto a su fuerza. ¿Tendrá que ver o es que parte del secreto, Sol, también estaba ahí y otra parte falta? Carmen, tu conclusión. Es muy difícil sacar una conclusión en algo que ni siquiera entendemos, pero yo creo que María tenía mucho que ver, que sus traumas, esos fetos que aparecían sobre todo en el suelo tenían mucho que ver con su vida. Ella guardaba muchos secretos que incluso no contó ni a sus propios hijos, porque el propio Miguel, la última vez que estuvimos, nos decía: es que me he quedado con ganas de preguntar tantas cosas a mi madre que no conozco, que se me han quedado sin conocimiento de su propia vida. Yo creo que cuando esas tumbas sin nombre por fin tengan nombre, es decir, cuando esos huesos que hay en esas tumbas por fin se entierren con quien se tienen que enterrar, por ejemplo, con la hermana ya de Isabel en un sitio cerca de su familia, de su casa, como así querían. Isabel siempre la ha tenido, además, fíjate que es una mujer que ha tenido una vida muy difícil, y la sigue teniendo, y por eso no hemos querido molestarla para este programa, pero que su propia familia ni siquiera sepa dónde estén los huesos de sus hermanitas pequeñas, de sus padres, cuando esos huesos vuelvan a su sitio, a la familia, con los que tienen que estar, parte de las caras, parte del misterio se revelará. Interesante, porque ya es prácticamente imposible, ¿no? Ese cementerio de las tumbas sin nombre, ahora hay tal cantidad de restos. Ya, Iker, ahora con lo que hay de ADN y de todo, es que se puede encontrar. Otra cosa es que en un sitio, ya no son los medios, en un sitio que es de la Guardia Civil, dejen entrar para rescatar esos huesos y poder identificar los cadáveres de la Guardia Civil. Se hacen las cunetas, ¿eh? Es interesante el fenómeno y la hipótesis. Doctor, ¿qué va a pasar? Una mirada al futuro de este fenómeno. Yo creo que hay unas perturbaciones en esos campos electromagnéticos, que de alguna manera María era la que sintonizaba debido a su peculiar configuración, ¿no?, a nivel neurológico, y que proyecta, de alguna manera, provoca estos quizá fenómenos de microtelequinesis, como he dicho. Pero no es menos cierto que cuando hablamos de este tipo de fenómenos, suelen ser fenómenos que están más acentuados en unas personas y menos acentuados en otras. Lo que quiere decir también que durante estos años en el que ha decrecido el flujo de personas, no sería extraño que, al no haber tantas personas que supuestamente sintonizasen y pudiesen replicar esa actividad, los fenómenos hubiesen decrecido. Y que por el contrario, si vuelve a tener en un momento dado cierta actividad de personas que en un momento dado se encuentran, no digo ya motivadas, sino también con esas peculiaridades, ¿no?, cerebrales, sensibilidades, puede volver otra vez a reactivarse. Va a ser curioso ahora, después de estos programas, si va la gente que va en tromba, que van a ir, cómo se reactivan esas caras, si es verdad que se reactivan. Y a propósito, que a nadie le dé cosa de ir allí o que haya un museo. Es decir, en Loch Ness, por ejemplo, en Inverness, en Escocia, el Scottish Heritage, que es del gobierno, patrocina todas las historias de Nessie, ¿no? Hay un centro de interpretación. En Estados Unidos ya, vamos, había una especie de Euro Disney, había habido varias películas, series de televisión. Había tenido que ser la Comunidad Económica Europea, ni siquiera nuestro gobierno ha dicho que no nos dé ningún prurito un centro este que hemos estado en él, yo tengo que decirlo, me ha impresionado bastante por lo periodístico, lo limpio y lo interesante que es, tengo que decirlo honestamente, porque a mí en su día incluso se me ofreció llevar un poco también la historia, y por supuesto se tiene que ser de Belmez. Resulta que los fondos de la CEE sí que valoran el tema de Belmez, y aquí lo que tenemos es todo gente en contra del fenómeno. Pero ahora estoy seguro que va a ir mucha gente, desde la semana pasada, a Belmez. Vamos a ver lo que ocurre. Sí, a la casa de la calle María Gómez Cámara, que es al número 5. Sí, sí. O sea, que no hay equivocación. Hubo otras casas con historias que nosotros no hemos hablado de eso, no tiene nada que ver, ¿no? Es que ni hemos estado. Esto es... Para no intoxicar, no hemos querido ni entrar. La casa de las caras de siempre, donde el fenómeno sigue. ¿Hasta cuánto tiempo? No lo sabemos. Igual están a tiempo de... Ahora dirán que igual tenemos nosotros que ver, no tenemos que ver nada con esto. Y nadie realmente, solo los necios pueden pensar que un fenómeno así se mantiene por unos intereses económicos. Joaquín Abenza, tu conclusión
al futuro de esta increíble historia que también por otro lado hemos podido vivir, ¿no? Pues también sí, es un privilegio. Fíjate, yo a decir lo del museo, esto, en el año 2003 ya lo propuse yo en un artículo en la revista Estigia, que era necesario construir un centro de interpretación, me parecía lo más lógico. En todas partes, cuando hay un fenómeno importante, se hace, ¿no? Y esto me congratulo de que haya sido así, y sobre todo que haya venido de la Unión Europea, me parece muy bien. Mira, yo creo que la ciencia lo explica todo. O sea, yo no creo en un conocimiento al margen de la ciencia. Vamos poco a poco, y hay cosas que ya sabemos y cosas que sabremos después. Yo creo que sí que algún día explicaremos de una manera total lo que está pasando en Belmez. Habrá que echar mano de ciencia que ahora mismo no dominamos, ciencia del mundo de la parapsicología, que también es científica. Y lo que puede ocurrir es que, un poco lo que habéis estado diciendo, que si esto se sigue alimentando, si ese egregor sigue creciendo, las caras sigan, por lo menos como hasta ahora, y modificándose. Si no hay ese aporte, si el fenómeno decae, si no hay interés, yo estoy convencido de que las caras se irán deformando, diluyendo, y acabará siendo un solado de hormigón, como tantos otros que hay en todas partes. Yo he visto muchos de esos, que tienen manchas aleatorias, amorfas, y que se provocan por, asuntos totalmente demostrables. Pero me da la impresión de que después de estos programas aquello va a seguir cada vez más. O sea, que las caras de Belmez tienen un poco de todos también, ¿no? Sí, y además, fíjate, no creo que solamente esté la historia de la familia Gómez Cámara. Yo creo que hay historia de lo que había antes y de lo que han ido aportando cada uno de lo que han ido. Fíjate que aparecen incluso rostros que parecen extraterrestres. ¿Por qué? Porque mucho de la gente que va allí le interesa el fenómeno ovni, le interesa el fenómeno extraterrestre, y algunos de los rostros recuerdan, curiosamente, como si hubiese un gran lienzo mental en un pueblo de una zona. ¿Por qué es tan único? Pues no lo sé, se han unido todos los factores. Enrique, maestro, tu última conclusión. Pues yo no sé qué puede pasar, aunque me han resonado muchas cosas de lo que aquí se ha dicho, sobre todo lo que ha comentado Carmen, de que a lo mejor hay algo clamando por volver al reposo, porque hay muchos casos en la historia de la parapsicología, desde tiempos de Roma y Grecia, Atenadero, de casos que cuando se hacen misas, como suena, o se entierra bajo sagrado, de repente el fenómeno para. Sí, pero vamos a ver, yo sí anticipo algo que va a ocurrir, y es que habrá muchísima gente que siga diciendo, va, qué tontería, gastar tanto el tiempo, si es un fraude, si esto es una tontería. Y yo a toda la gente que piensa eso les diría, piensen y reflexionen un poco. En tiempos de Franco, con una represión clara y con un control de los medios de comunicación, ¿quién iba a tener los medios, los conocimientos y sobre todo el atrevimiento para hacer semejante montaje por nada? No obstante eso, los necios seguirán pensando tonterías y diciendo estupideces. Esa es la única predicción en la que no creo. Muchos científicos de salón. Muy bien. Perdona, Enrique, nunca Iker se ha mojado en determinada forma en algunos temas, pero si hay alguien que sabe de Belmez es Iker. Entonces, como nos has hecho la pregunta a todos, yo te la lanzo también a ti. ¿Qué crees que va a pasar con Belmez? Yo no lo sé, de verdad que es que no lo puedo ni intuir. Estoy tan desconcertado. Lo que sí os puedo decir, amigos, como colofón, es que mi desconcierto es absoluto, total, porque en Belmez, como en todo, y quizá lo comentemos al final del programa, uno tiene sus subidas y bajadas, ¿no? Hay elementos, nos ha pasado a todos, que es imposible, esto no puede ser. Y otros, como lo vivido allí en Belmez y todo lo que hemos podido analizar, que realmente nos reconcilian. Yo creo que Belmez, en mi opinión, es como una demostración. Hemos llegado, creo, en el último momento, todos a nuestra forma de estar en el umbral, ¿no? En el umbral de ese otro lado. Hemos visto el umbral, y quien ha estado ahí, la fe no se le va, esa fe ilógica e irracional, pero que sabe que en una pequeña casa, por absurdo que parezca, hay esa conexión entre lo de arriba, lo de abajo, lo de más allá, lo de más acá, lo insondable, ¿no? Y entonces yo creo que es una lección para todos, que estos programas pienso que no se hacen porque sí, que igual el fenómeno sabía de todo esto, ya no se va a retroalimentar de tantas ilusiones que estamos generando en tanta gente nueva que va a ir a verlo. Como bien dice Enrique, la otra parte, la más dura de mollera, la que es incapaz de entender todo esto, seguirá ejerciendo su poder. Aquí hay una batalla que nunca para, ¿no? Y es sano que sea así. Es sano. Porque hay un equilibrio. Claro que sí, de verdad que ha sido un placer. Me cuesta cerrar este debate. Sol Blanco Soler, gracias mil. Muchísimas gracias. Que teníamos a vosotros mucho en este programa esta temporada. Sabes que lo paso siempre contando un montón de cosas. maravillosamente También. Sí, señor, gracias, Sol, como siempre. Maestro Enrique, mucha energía que va a hacer falta, ¿eh? Menudos debates. Y buena décima temporada. Menudos debates. Todos. Joaquín Abenza, que te quiero en esta mesa muchas veces, que nos ha encantado contar contigo. Gracias. Doctor Gaona. En la próxima voy, ¿eh? Sí. Tenemos muchas donde estás metido ahí hasta el cuezo. Vamos. Proyecto Albo, vamos a dejarlo ahí.
Proyecto Alma, con ese nombre. Lo hemos vivido, ¿eh? Sí. Lo hemos vivido. Vamos a contarlo. Gracias a todos, compañeros. Ha sido un placer compartir opiniones, compartir incluso documentos y sensaciones, ¿por qué no decirlo? Espero que ustedes extraigan su propia conclusión. Ha sido una época intensísima. Han sido meses de trabajo. Ha sido algo inolvidable. Es momento quizá, recordándolo un poco, con tanta tensión todavía a flor de piel, con la sensación de que hemos podido construir una historia, que puede ser así o no, pero que hemos demostrado que el fenómeno sigue desafiando cualquier concepto científico. Como digo, es momento casi para reflexionar, y eso es lo que les invito a hacer, pero allá arriba. Bueno, y hasta aquí nuestro extensísimo dossier Operación Belmez. 4 horas creo que intensas. Parece una locura dedicar 4 horas hoy a un asunto monográfico, y sobre todo porque hoy en día, y ustedes lo saben mejor que nadie, a través de las nuevas vías de comunicación, todo parece que tiene que ser tan rápido, todo tiene que ser tan instantáneo, tan inmediato, lo que es noticia ayer ya no es hoy, nos olvidamos de eso. Y sin embargo, mi misión, y la de creo todo el equipo, indudablemente, era fijar en la memoria colectiva el asunto de las caras. Es verdad que ustedes han notado cosas en estos programas que no son habituales. Es verdad que pienso, y lo voy a decir sin rubor, seguramente habrá críticas, pero voy a decir lo que pienso de estos programas, sobre todo del primero, ¿no?, que era el asunto nuclear, esta Operación Belmez. Pero ustedes han sentido, me imagino, nuestra implicación personal. En concreto, yo creo que la implicación de Carmen en la mía era muy superior a un análisis puramente periodístico. Eso a veces puede hacer cometer ciertas exageraciones o no, pero de verdad, haciendo un análisis sobre lo que hemos emitido, creo que si algo tenía ese programa, Operación Belmez, era autenticidad. Y en un tema tan delicado. La autenticidad es un enigma, es un misterio, porque lo hemos comentado aquí en esta mesa alguna vez, ¿no? Sobrepasa la pantalla. Tiene algo que no es medible. Tampoco se puede acudir como si fuese una fórmula fija, porque uno intenta ser auténtico y a veces le sale o no le sale, o está o no está. Pero con Belmez estábamos tan comprometidos, tan hilados a su propia historia, tan deseosos de verdad en el foro interno nuestro de que no fuesen un fraude.
Les daré mi palabra, y creo que nos conocemos hace ya tiempo, de que hasta los últimos instantes yo no supe el resultado. En esa incertidumbre pensé y reflexioné sobre muchas cosas. Sobre el mensaje de estas caras, el mensaje profundo. Lo que hemos hecho esta noche es una idea, una posibilidad. Como pasó con Diario Pueblo y las Sales de Plata, había varias posibilidades y nosotros hemos tirado por un lado, pero puede que no estemos en lo cierto. Sin duda el mensaje en sí de las caras parece lejano. Yo tenía solo una misión, fraude o no. Esa es la respuesta definitiva. Fraude o no, verdad o mentira. Y creo que evidentemente es verdad. Para todos aquellos enemigos del misterio, para todos aquellos enemigos del alma quijotesca, para todos aquellos enemigos de la fantasía, la imaginación y la verdad oculta, les diré que por supuesto guardo también mis ases en la manga y que espero reacciones y espero polémicas como debe ser, porque eso significará que el tema está vivo. Yo desde luego tengo mis recursos y sé muy bien lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y por qué hemos dicho lo que hemos dicho. ¿Cuál es el mensaje profundo de este misterio? Nunca llegaremos quizás a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren decirnos? Habría que hacer otro tipo de investigaciones. Pero el desafío era tan grande que nos metimos en cuerpo y alma. Se engañó un país y ese es un primer aprendizaje que obtenemos con Belmez. Da igual que usted sea escéptico, a ultranza, como muchos que nos ven y me encanta y me lo dicen. Yo no creo en esos temas, pero os veo siempre, me encanta. No hace falta que crea. No es cuestión de fe en este caso, es cuestión de datos. Ahora usted interprételos. Hubo una forma de engañar a un país. Hubo una información falsa. Belmez nos enseña que todo esto de la corrupción, todo esto del engaño a la gente, todo esto de los poderes que nos manejan, existe. Y existe desde siempre. Y seguramente si fuésemos al siglo XVIII, también habría en aquel momento, no con las caras, pero con otros episodios molestos, el mismo proceso de ocultación de la realidad. Solamente demostrar, incluso, que eso ocurre, ya sería un hito periodístico. Como digo, voy a decir algo que me puede causar enemigos, pero hablo con el cariño de este programa. Para mí es un hito personal y dudo mucho que podamos hacer algo similar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hay pocos temas parecidos a Belmez. Con esa rotundidad. Necesitaríamos un extraterrestre, un ovni. A nivel de arqueología, pues no sé, un hallazgo impresionante, ¿no? Habitualmente el misterio se escapa entre los dedos y en Belmez tenemos algo que nos ha dado los últimos coletazos. Me puedo equivocar, pero mi impresión personal es que hemos llegado en la foto finish, hemos llegado en el último momento, hemos llegado cuando esas caras se despiden. Ustedes han visto las evoluciones y sé cómo se tiran de los pelos los que ahora a contrarreloj quieren explicarlo, ¿no? Algunos, y me da la risa, me decían henchidos de rabia, ¿no? De cómo es posible que este niñato, porque algunos todavía me llaman niñato, haya, y no lo soy, claro, haya puesto en jaque todo lo que nosotros venimos argumentando, ¿no? Y resulta que decían que las fotos estaban cogidas así y así. Ustedes lo han visto, no hace falta ningún tipo de argumento. El público, yo lo sé, igual otros no, es soberano e inteligente. La demostración científica que hicimos nunca se había hecho con un tema de misterio. Y lo más importante es que esto ha quedado, de verdad, como un marchamo en el inconsciente colectivo. No solo se convirtió en el tema más hablado en España, sino que se convirtió, hoy existe esa medición, que es simbólica más que otra cosa, en trending topic mundial. Conseguimos que Belmez, las caras de Belmez en cuarto milenio fuesen trending topic mundial. Es decir, uno de los 10 temas más comentados en el planeta Tierra. Con eso a veces, por eso hice algunas declaraciones un poco polémicas en la cadena SER a mi amiga Gemma Nierga, a uno le dan ganas de retirarse, pero entiéndanme bien, yo soy de los que en la vida se va a jubilar. Para mí esa palabra no existe. Porque este oficio no es un oficio ni un trabajo, es una forma de ser y de vivir. Y uno no puede ir en contra de su forma de ser y de vivir, siempre la va a tener. Me refería a que, después de un programa así, uno siente que después de muchas batallas, muchas penurias, que no les voy a contar, ha merecido muchísimo la pena. Las caras se merecían este desagravio. Me siento un poco un Quijote encabezando un equipo que perfectamente engrasado, porque el mérito es tanto suyo como mío, desde luego, ha realizado una labor didáctica de decir, nos habían engañado, esto es un misterio. Pero es que eso, ojo, nunca había ocurrido. No recuerdo ningún otro fenómeno, ningún otro reportaje, ninguna otra emisión televisiva donde un fenómeno resista el envite de la ciencia. Y lo hemos hecho, en cuarto milenio y con Operación Belmez. Yo creo que esas caras, sea cual sea su naturaleza profunda y no fraudulenta, deben sentirse, no sé si contentas, ¿no? Y eso que expresan un mundo denso, un mundo oscuro, un mundo un poco turbulento, una especie de inframundo. Ahora
estoy seguro, ya a estas horas está yendo gente a Belmez. Muchas personas irán a Belmez en estos días y se asombrarán. Y como decían algunos de los invitados, ese fenómeno se alimentará de la nueva expectación. Las caras necesitaban volver a tener esa especie de ilusión, de fantasía, de miedo, de emociones al lado de ellas. Se nutren de la emoción humana, son un lienzo complejo de la emoción humana. Y cuando ya terminamos este dossier, me llegó otra línea que me han puesto los pelos de punta y que habrá que analizar. Javi Pérez Campos me dice, de repente, como en un shock, como es todo en Belmez, ¿no? ¿Y si de repente Belmez contase una historia? Si ese lienzo estuviese contando viñetas de una historia cronológicamente hilada. Si esa historia tiene que ver con lo que hemos contado esta noche. En fin, pocos trabajos, queridos amigos de Cuarto Milenio, y espero que hayan disfrutado con nosotros, me han podido satisfacer más en mi vida profesional. Yo no sé qué será a partir de ahora. Será emoción, aventura, aprendizaje, otros muchos temas. Será el mosaico maravilloso de Cuarto Milenio. Pero nunca olvidaremos jamás lo que hemos hecho por este fenómeno. Yo sigo investigando, que a nadie le quepa duda. Nuestro equipo sigue trabajando. Esto no lo vamos a abandonar. Queremos llegar hasta donde podamos, casi hasta excavar en esa profundidad silenciosa de Belmez y su secreto. Pero lo que ya hemos hecho es para sentirnos todos muy orgullosos. Y ustedes creo que lo han comprendido, entendido mejor que nosotros, ¿no? Han sentido, con códigos no escritos, jolín, esto es auténtico. Es auténtico el tema de las caras y es auténtico este equipo. Han pasado 10 años y hemos llegado a este momento, a esta conjunción, a esta cúspide. Ahora de todos depende seguir trabajando. Hemos hecho algo bien por un misterio. Y tengo la sensación de verdad, porque ustedes no saben, ni tienen por qué saber, porque sería muy largo, las batallas internas, los ataques hacia mi persona, las amenazas, entre comillas, de todo tipo, durante 20 años, las acusaciones, los insultos, durante 20 años. Y esta es la forma que yo tengo de hablar. Nunca he respondido a ningún insulto, nunca he atacado a nadie. Hay de la persona que se convierta en vampiro porque le muerda un vampiro, ¿no? Yo hablo así, con los datos, con la ciencia, con lo que ustedes han visto. Y seguiremos hablando así. Gracias por su apoyo, porque Belmez ha sido algo que jamás borraremos de nuestra memoria. Ha sido algo muy hermoso. A pesar de que el fenómeno sea un poco oscuro, ha sido algo muy hermoso. Yo he tenido la sensación, amigos, de estar en el umbral, de estar en la puerta misma en esa vieja casa número 5. Número 5, ojo, que no hablo de otras casas donde decían que había caras que no tienen nada que ver, ojo, y aviso a caminantes. Hablamos de la casa número 5 de María Gómez Cámara. El fenómeno de las caras de Belmez es ese y no otro. Y tuve la sensación con mis amigos de estar cerca de un umbral. Ese umbral que conecta con el otro lado, donde no sé lo que hay. Pero lo que hay yo sé que no es malo, intuyo que no es malo. Y tengo esa fe, que nos va a dar mucha energía. Ese umbral se ha mostrado y lo hemos percibido. Da igual, es una experiencia personal, interna. ¿Y saben lo que ocurre cuando uno está en el umbral? Lleva toda la vida persiguiendo ese umbral. Se dan chispazos y tampoco sabe ni qué hacer ni qué decir. Se queda un poco absorto. Pero seguiremos aprendiendo de esa experiencia, digiriéndola profundamente. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo, porque ustedes también apoyando con la audiencia, convirtiendo el programa de Belmez en un fenómeno sociológico, ustedes, no yo, ustedes han hecho justicia ante un engaño, ante una mentira. Y hacer justicia en los días que corren, yo creo que es un honor, es impagable. Gracias por hacerlo entre todos. En 7 días, esto no para ni parará hasta que ustedes quieran. Mucho más Cuarto Milenio.